buenas noches, bienvenidos una vez más, como todos los domingos a las 20 horas, a Legítima Defensa, segunda dosis. Si nos estás mirando por el canal de YouTube de Caras y Caretas TV y todavía no te has suscrito al canal, hacelo, suscríbete. Es bien fácil, pones suscribir, activás la campanita y te va avisando, te va notificando cada vez que emitimos un programa. Podés hacer los comentarios que quieras en el chat, podés hacer donaciones en el chat, son muy importantes. Las donaciones ayudan a financiar este proyecto y a vos en realidad te cuesta muy poco, siempre claro en la medida que puedas porque no tienen un límite inferior. Tampoco sé si tienen un límite superior, pero si lo tienen no lo hemos explorado todavía. Si nos estás mirando por la fanpage de Facebook, puedes compartir en tu perfil, puedes hacer comentarios, puedes elegir entre las reacciones que Facebook te ofrece. Saludamos a todos aquellos que nos miran por Cardinal TV, por las pantallas de la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados en todo el interior del país y, por cierto, a todos los que nos miran y las que nos miran desde el exterior. Hay una gran diáspora uruguaya, cientos de miles de uruguayos que viven en el exterior y algunos nos miran y nos mandan mensajes, nos acompañan, incluso algunos son socios o socias de nuestra comunidad. En la noche de hoy vamos a hablar con dos legisladores del Frente Amplio, con el senador Daniel Cayani, con el diputado Gonzalo Civil, además secretario general del Partido Socialista, para analizar la coyuntura política que vive nuestro país, donde es una coyuntura donde todo el tiempo pasan cosas, y algunas son sorprendentes, asombrosas, asombran incluso en términos históricos, porque, por ejemplo, lo que está pasando con el agua, esta situación catastrófica, dramática, donde la población del área metropolitana, en particular la capital, Montevideo, pero en general el área metropolitana, está obligada a consumir agua salada de la canilla. Bueno, eso es algo que no lo esperábamos ni en nuestras peores previsiones. Yo, como ustedes saben, nunca tuve ninguna expectativa de la derecha, pero así todo eso es bueno para no decepcionarse, pero tampoco esperaba que termináramos tomando agua salada. Eso realmente me resulta insólito, sorprendente como el cierre, Popi, el cierre de Ricardito, ¿no? Que uno decía era el país del Ricardito, aunque yo no consumía mucho Ricardito, pero... Chocolate por fuera, merengue de corazón. Y merengue de corazón, bueno, el corazón de merengue se endureció y se liquidó eso. Bueno, vamos a la introducción y ya conversamos con nuestros invitados de la noche de hoy. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Bienvenido, senador Daniel Cayani. ¿Cómo te va? Buenas noches, es un gusto estar con ustedes. Y bienvenido, Gonzalo Civila, diputado, secretario general del Partido Socialista. ¿Cómo te va? Bien, gracias por invitar. No hace mucho estuviste por acá. Los dos estuvieron por acá, no hace mucho. Cierto. Y siempre es un gusto, además, hablar con ustedes. Y también con nuestro querido compañero Víctor Hugo Popi Avelando. ¿Cómo estás? Bien. ¿Ustedes? Bien. Popi, recordémosle a la gente que este viernes, en el Teatro del Galpón vamos a festejar el tercer año de Legítima Defensa, que está en su cuarta temporada, pero ya hacemos el festejo de todos los programas, porque no vamos a hacer un festejo por programa, por lo cual vamos a incluir algunos bloques que son de Legítima Defensa segunda dosis dentro de ese show que vamos a hacer en el Galpón, en particular el Café con Popi, lo vamos a hacer un Café con Popi con invitados muy especial. Y también vamos a incluir un bloque de Macondo con la presencia de Marco Teruggi y Ina Fenófenova, que van a estar en el propio teatro. Va a ser un programa muy especial, está confirmada la presencia, además de figuras políticas de primer nivel, como el propio presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, como los senadores Mario Vergara, Óscar Andrade, Silvia Nane, la presencia de José Pepe Mujica, en fin, va a haber un cierre artístico a cargo de Mauricio Ubal y su banda. Va a estar buenísimo, es gratuito, solo estamos pidiendo que lleven un alimento no perecedero, porque ya arreglamos con la gente de las ollas populares para, igual que hicimos el año pasado, contribuir con las ollas, con alimentos no perecederos, porque todavía hay gente que come de ollas populares, cosas que se habla poco, pero siguen funcionando y muchas en nuestro país. Así que reiteramos esa invitación para el próximo viernes 19, va a ser a las 20 horas que empieza el programa, pero tenés que llegar antes. Confirmen, por favor, su presencia en el 092-982-986. Hay cientos de personas confirmadas, en realidad hay pocos lugares, pero ustedes llamen y confirmen porque esa es la forma de reservarles
una plaza ahí, sobre todo si se llena, que es lo que creo que va a suceder, después no digan que no avisamos. Bueno, Daniel, Gonzalo, analicemos un poco la coyuntura y dividámosla entre los aspectos puramente políticos y también otros aspectos que hacen de alguna forma la administración de las cosas públicas, pero que uno no las esperaba estar discutiendo en el tema de la política. El primero que quiero mencionar, y creo que tienen algo para decir, supongo, es lo que está sucediendo con el agua y las previsiones que hay, porque de parte, por lo menos algunos meteorólogos dicen que en mayo tampoco va a tener muchas lluvias y hay señales de alerta de parte del sindicato de OCE y de otros técnicos de que esto tiende a agravarse aún más. Yo no sé si ustedes han recibido esa misma información, cuál es la información que se maneja en el Parlamento, pero me imagino que es un tema central hoy en los propios pasillos del Parlamento, como está haciendo en la población general. Daniel. Sí, a ver, es un tema muy delicado y complejo. En realidad el área metropolitana, que básicamente hay 1.800.000 personas, puede quedar en las próximas horas, en caso de que no haya un cambio brusco a nivel climático, sin abastecimiento de agua, ¿no? Hoy estamos tomando agua salada. ¿Para qué, a qué te referís sin abastecimiento de agua? Y con posibilidades ciertas de que pueda surgir. ¿Y que ahora la canilla y no salga? O cortes. Sí, podría ser primero cortes y después una posibilidad. Hoy se está mezclando agua con agua del río de Santa Lucía con el río de la Plata, pero bueno, eso también depende de las mareas. Es decir, no se puede bombear agua hacia Santa Lucía y a veces puede entrar o no puede entrar el agua y eso también tiene algún tipo de dificultad. Aparentemente hay obras que se están haciendo por parte del gobierno que podrían generar una reserva de agua para seguir abasteciendo al agua a la zona metropolitana, pero es muy compleja la situación. En estas horas se estaba diciendo que posiblemente tuvieron que abrir un poco la represa de Paso Severino para que también pudiera haber un poco más de agua donde se bombea para aquí, para el área metropolitana. Por tanto, la situación es de extrema delicadeza. Es decir, esta situación que ya estamos viviendo de esa concentración de sodio en el agua potable, que ya no es más potable, por lo menos yo hacía muchísimo tiempo que no escuchaba, y una situación de posible desabastecimiento en caso de que, esperemos que no suceda, ¿no? Creo que sin duda sería una situación compleja y bueno, eso requeriría esfuerzos de otro tipo y bueno, creo que sin duda ahí el Frente Amplio ha intentado por lo menos poner un poco el foco de atención primero en cómo se puede ayudar a tomar medidas para que sobre todo la población más humilde no sufra tanto las consecuencias de esta imprevisión que había por parte del gobierno, una negligencia evidente, donde en realidad se ha sacado gente de la propia empresa pública y no se ha recompuesto la carrera funcional. Hay más de 1.000 funcionarios que hoy no trabajan en OCE, no se han hecho las inversiones que habían quedado prontas en el gobierno anterior como para poder tener un nivel más de reserva de agua potable y la extrema precariedad, la comunicación oficial sobre esto. Recordemos que el Uruguay está viviendo un momento complejo desde el punto de vista de la sequía, hacía muchísimos años que no sucedía, por lo menos no hay registros en cuanto al déficit hídrico que existe, pero hace 9 meses y medio se decretó la emergencia agropecuaria correctamente, pero sobre este tema se ha hecho muy poco y se ha dicho muy poco. De hecho, hasta hace muy poco se hacía campaña de bien público por la devolución de los impuestos que nos habían subido y recién ahora comenzaron a hacer una campaña de bien público, luego que se empezó a discutir sobre el tema y se empezó a poner en evidencia de tratar de tener mayores resguardos con respecto al uso del agua potable por parte de los hogares, ni que hablar de la falta de eficiencia que tiene el propio ente en función del recorte presupuestal y de funcionarios y de inversión para tapar parte del agua que se escurre por la cañería, por las pérdidas. Es decir, hay una situación muy compleja y bueno, y creo que el gobierno en ese sentido está haciendo agua, ¿no? Por todos lados. Pero cuando, por ejemplo, Gonzalo, cuando el presidente de OCE dijo en estos últimos días, en la televisión, yo lo vi en la televisión, vamos a hacer una presa, tiene que estar pronto dentro de una semana, que nos va a costar $500.000. Yo dije, no puede ser que esto sea un tema de $500.000. No, o sea, no puedo creer, porque $500.000 nos suena un montón a nosotros, pero para el Estado no es nada. Y el impacto que está teniendo esto desde el punto de vista social
es mucho más que $500.000, es dramático, hasta los niños te lo dicen. Mis hijos son chiquitos, no bancan el agua. Mi perro no banca el agua, le tuve que dar agua de embotellada. O sea, esto es una cosa que es obvio que toda la población, por lo menos la población metropolitana, está. Y después te dice que con $500.000 se resuelve. Me pareció que ahí había gato encerrado, no sé, capaz que aporta para resolver 2 días, pero dudo que eso pase a una solución de ese monto, ¿no? O soy yo el que estoy pensando que ese monto es como muy chiquito. Si ese fuera el problema, una semana $500.000 tendría que tenerlo resuelto hace como 6 meses ya, ¿no? Sí, yo creo, Leandro, que el tema este es un tema muy particular, muy especial, digamos, ¿no? Por la sensibilidad que tiene muchos aspectos, no solamente por el consumo de agua potable en los hogares, que es lo primero en lo que pensamos, sino también por los efectos que tiene, por ejemplo, en la atención de salud. Hay actividades médicas que son fundamentales para algunos pacientes que se van a ver afectadas directamente por esto. Entonces, es realmente una situación alarmante y creo que bueno, la explicación y el tono con el que transmitía esto Daniel es la que debe primar, ¿no? O sea, tenemos que tratar primero de entender cuál es el problema, de dimensionarlo y de ver de qué manera se puede abordar. Obviamente que con una inversión de $500.000 en una semana, que es esto que se anunció, no se resuelve el problema de fondo. Capaz que esto puede tener alguna utilidad en la emergencia en la que estamos parados y todo lo que se pueda hacer para resolver la emergencia creo que hay que hacerlo. Pero hay un problema estructural y me parece que hay que mirarlo en su complejidad. Por un lado, creo que tenemos que revisar seriamente el modelo productivo, las formas de consumo, o sea, hay aspectos de fondo que hacen a los efectos globales sobre el cambio climático que genera sequías como esta que estamos viviendo ahora, y también a la forma en que en el Uruguay se utilizan los recursos naturales, ¿no? Yo vi una nota del observador que decía que había 486 embalses en los ríos Santa Lucía, aguas arriba de aguas corrientes, ¿no? Que son un problema para el abastecimiento de agua. No, y también cómo algunas actividades por eso mismo, productivas consumen niveles de agua altísimos. En fin, ahí hay una cuestión, el capital con la vida no se lleva bien y la forma en que construimos la producción, las formas de producción que tenemos y de consumo me parece que son un aspecto. Otra tiene que ver con la gestión que hace el Estado, en este caso, de un servicio público esencial, ¿no? Y ahí hay un problema de inversión, que indudablemente es parte de esta realidad que estamos viviendo hoy. Un problema de improvisación, diría, que también ha sido muy evidente. Y un problema de comunicación, que es esto que traía Daniel recién. No hay información de calidad. Es decir, hoy la sociedad uruguaya no sabemos efectivamente de qué dimensión es este problema. Nosotros accedemos a algunos datos. ¿Cuál es la diferencia entre agua potable y agua útil para el uso humano? Bueno, esa distinción que empezamos a escuchar en el Uruguay ahora y capaz que en algún momento de emergencia, en realidad es una distinción que se usa en países que no tienen acceso a agua potable y entonces se dice no es potable pero es segura, o no es potable pero es bebible, como escuchamos ayer, y eso nosotros, los uruguayos, las uruguayas, no estábamos acostumbrados a escuchar eso, ¿no? Entonces, yo creo que se necesita claridad en la información. Los datos que tenemos son preocupantes respecto del abastecimiento, no solamente de la calidad del agua, que es esto que decía Daniel recién, y los efectos encadenados de esto son un montón, ¿no? Desde la refinería de ANCAP, que el otro día nos comentaban algunos compañeros también la preocupación por este tema, hasta las cuestiones vinculadas a la salud, al consumo de agua en los hogares, es decir, tiene muchas puntas, y yo creo que tenemos que apuntar a eso, a comprender el problema y a que se tomen las medidas urgentes necesarias para abordar la emergencia y las estructurales que tienen que ver con inversiones grandes que tiene que hacer el país, que no pasan por regalarle algún beneficio a los privados, ¿no? Yo acá con esto termino esta primera reflexión, pero creo que hay una mirada privatizadora muy fuerte del gobierno. El llamado Proyecto Neptuno, Arasatí, en realidad es un gran negocio para algunos actores privados y no es una solución para el problema. Creo que tenemos que discutirlo a fondo y que esto tiene que ser parte del debate público. Y por otro lado, el enfoque privatizador tiene otra punta, que es que te digan que te resuelva vos el problema, ¿no? Las declaraciones de la vicepresidenta de OCE el otro día son insólitas, ¿no? Bueno, si no tenés agua potable, comprá agua embotellada. Sí, pero además, dejá de tomar Coca-Cola. Dejá de tomar Coca-Cola, o sea. Quiero hacerte una pregunta con respecto a eso. Porque
yo no tengo idea de cuál es el volumen de agua embotellada, de cosas así. Pero estoy seguro que no se puede sustituir el agua corriente con agua embotellada sin que haya un colapso también No, del agua sin duda, embotellada. sin duda. Porque hoy mismo vos vas a los almacenes del barrio, al supermercado, y tenés riesgo de no conseguir bidones. Primero, a mí me ha pasado ya, ¿no? Es como el papel higiénico con la crisis. Pero es normal que eso suceda, porque si todo el mundo... Y además el incremento de Es que precio. ves 3 bidones y te dejan comprarlo, la gente se lleva 3 bidones. La gente, o sea, la gente por lo menos en conductas así, medidas de alarma, no es un dechado de solidaridad. Obviamente que hay gente que lo es y gente que no, pero hay gente que acapara, todo ese tipo de conductas hay. Si no le ponen un límite del propio supermercado diciendo que solo se puede llevar 2 y algunos se lleva 4. Y al final termina habiendo problemas también para eso. Y yo no sé si Salus, si las empresas que producen agua embotellada tienen capacidad durante un mes como para sustituir ni siquiera el agua de consumo para tomar. Porque además veo, por ejemplo, los dermatólogos están diciendo que de repente hay gente que se tiene que utilizar agua de bidón para bañarse porque el daño que produce a la piel esa concentración salina. Además, yo me hago ¿no? una pregunta, Leandro. ¿Cuántas de esas que envasan agua, está envasada, tienen fuentes naturales? Sé que uno tiene que allá en Minas, la fuente del Puma, ¿no? Sí. Pero después las otras, ¿no? No sé el utilizarán- agua de la canilla, porque la cobran. No sé. Pero Yo puede no me que jugaría. diluya. Hay No, otras que hay agua tienen. mineral y hay agua mineralizada, que la mineralizada en realidad se abastecen de agua De de OCE. OCE y le Por hacen un eso. tratamiento, pero sí son pocas las que además tienen Tienen En fuente Salto, propia. en Salto hay la ex Urreta, en Pajas Blancas hay también. No quiero hacer reclame, Cascada también tiene su fuente propia, pero sí, sin duda no hay niveles de abastecimiento necesarios para cubrir la demanda Y otra básica, cosa, ¿no? ¿cuánto de la industria alimenticia o de la industria utiliza agua? Agua corriente, no es solo ANCAP. El agua con mayor conductividad, cuando tiene más sales, es más corrosiva, jode los caños. O sea, necesita determinados tratamientos para determinadas cosas. Yo creo que esto puede afectar, no lo sé porque no soy un especialista, pero conozco a gente especialista en estas cosas. Puede afectar muchas ramas de la producción. Puede afectar todo, hasta el lavado de los autos puede afectar. O sea, para que entender la diferencia entre manejarse con agua salada y agua dulce no es lo mismo. ¿viste? Ahora, volviendo a los temas estructurales, ¿qué pasó? ¿Cuál es la razón que han dado para no hacer la represa de Casupá? Porque estaba todo Que ha financiado. dado el ya. gobierno. Y bueno, en realidad el gobierno lo que ha dado es la idea de que teóricamente no estaba finalizado todo el procedimiento correspondiente para poder realizar el llamado y el financiamiento a una... Pero el financiamiento una- estaba aprobado. Pero en realidad es la una CAF. decisión política, porque en realidad en estos temas siempre es una decisión política, es decir, de pasar a tener un procedimiento que es mediante una iniciativa privada con un consorcio de empresas que iba a financiar teóricamente parte del proyecto y por tanto evitarse, entre comillas, aumentar la deuda externa, ¿no? Porque eso fue el concepto que se tenía, terminaron yendo por el proceso de Aratirí cuando en realidad tenían servida a Casupá como para hacerlo pronto y mal, porque en realidad estaba ya resuelto por lo menos la solicitud del préstamo de la Estaba CAF resuelto, sí. y estaban por lo menos encaminados los procesos de consulta que se tenían que hacer y bueno, los proyectos en ese sentido. Yo creo que aquí hubo una decisión concreta, de, como bien decía Gonzalo, de avanzar a un proceso privatizador, porque en realidad eso después, si bien no tenía quizás los mismos costos hoy, iba a tener después un costo para el ente que iba a hacerlo inviable desde el punto de vista financiero. Y además creo que lo otro es, a mí lo que más me preocupa es esa idea que el gobierno estableció en la pandemia, ¿no? El si pasa, pasa, ¿no? Si le tenemos que rezar un santo, yo no tengo nada que ver, no tengo problemas con los cristianos, pero esa idea de que todo sea resolución de algo externo hacia mí, me parece que sin duda es muy complejo y me parece que ahí falta acción política, hay negligencia, hay falta de acción política y hay, entre otras cosas. Bueno, el 17 nosotros vamos a tener una interpelación que va a promover ¿Así que se la vuelve a la bancada. libertad responsable? No sé, esperemos que haya agua, aunque sea salada, imagínate lo que... No, pero me pone nervioso lo que estás diciendo. Porque, o sea, yo sé que vos no sos un alarmista, particular Daniel, ¿no? Porque hay senadores que son más
efusivos que otros y eventualmente, aunque yo ya te decía que yo tenía un gran amigo que decía, solo créele a los que son alarmistas. Pero, ¿en serio tenés informes como para decir, estamos en riesgo de abastecimiento? O sea, estamos en la inminencia de cortes de agua. Hay una preocupación fundamental. Si estamos en amarillo pasando a rojo. Ojalá que no suceda eso, porque en realidad Pero ojalá supongo que sí. hay medidas. ¿Hay entre medidas posibles o ya es tarde? O sea, medias. medidas va a haber que tomar, pero Supongo quiero que el decir, directorio estará evaluando, y el presidente de la República, otro tipo de medidas. Pero bueno, hoy se está abasteciendo incluso algunos centros educativos con agua de otras partes del país, de Pero el Maldonado, presidente de la ¿no? República le preguntaron si iba, por ejemplo, a tomar en cuenta esta situación en las tarifas, que bien podría ser una medida, porque si por lo menos bajas un poco, achicás por ahí, la gente puede utilizar ese dinero para comprar agua embotellada, ¿no? Y dijo que no, que de ninguna manera. O sea, no lo veo tan sensible. Sí, hay tres problemas, por lo menos gruesos, ¿no? En el impacto que pueden tener en la sociedad. Uno son los costos de sustituir el agua de OCE por agua embotellada para mucha gente y el acceso, ¿no?, al agua embotellada. Otro es el acceso al agua de OCE, que es el problema que estaba mencionando Daniel recién. Y el otro es la calidad del agua a la que se accede, ¿no? Hoy creo que estamos pasando de la preocupación por la calidad de agua a la preocupación por el abastecimiento de agua, que ese es el problema más grande que podemos llegar a tener. Todo lo que se pueda hacer para evitar un problema de desabastecimiento de agua, del agua de OCE y del agua embotellada, que como se decía acá también es finita y la producción está prevista en función de un consumo habitual, no de un consumo extraordinario como que se puede dar en circunstancias como esta. Es bienvenido todo lo que se pueda hacer en ese sentido, ¿no? Y la información, eso es lo otro que me parece importante reiterarlo. Ahora, el Frente planteó en el planteamos Parlamento una sí. serie de medidas y se las rechazaron todas. En Senado la Sí. rechazaron, en diputados nos llevaron la de la campaña de bien público, creo que era algo demasiado grueso. La minuta que presentamos decía simplemente que el Poder Ejecutivo hiciera una campaña de bien público, utilizara el mecanismo de la campaña de bien público para explicar la situación, los cuidados a tener, las acciones que se iban a tomar, y eso se aprobó por unanimidad en el Senado. Nosotros ni eso nos podrá llevamos, contar ni la Daniel, campaña no de llevaron público nada. tampoco. ¿Y por qué? Y porque creo que hay una cierta letargo en la bancada oficialista, ¿no? Yo creo que la realidad les está golpeando tanto en varios frentes, ¿no? Porque este no es el único frente que tiene el gobierno abierto en materia política, económica y social, y creo que sin duda hay una falta de reflejos, porque en realidad lo que estábamos votando era una minuta de aspiración, que es que el Parlamento Nacional, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, hay un respaldo al Ejecutivo para tomar determinadas medidas, esas u otras, pero yo creo que era sin duda una señal política, es decir, el presidente tiene el respaldo de todos nosotros para actuar en este sentido. Pero bueno, la bancada oficialista en ese sentido ni siquiera pudo considerarlo, dijeron que tenía que estudiarlo, que esto era gimnasia política. Pero bueno, la verdad creo que no están por lo menos dimensionando el real problema que la gente nos está planteando a cada lugar que uno va. Este es un tema de conversación, de preocupación, y sin duda creo que también me parece que el gobierno está falto de ideas en ese sentido. Yo me pongo a pensar, acá tendría que estar el gabinete de seguridad, ¿no? Si estamos hablando de unas cosas de este sentido, teniendo por lo menos una relevancia, pensando qué se puede hacer con respecto a esto. El presidente lo que dijo es que estaba esperando unas propuestas de los actores privados para ver cómo se podía hacer para arreglar las pérdidas que tenían las cañerías de OCE. Eso es la acción que mantiene el gobierno sobre estos temas. A mí me parece que sin duda acá no hay que esperar nada, ¿no? Es decir, acá lo que hay que tratar es justamente de tener las precauciones y sobre todo utilizar los mejores recursos del Estado para atender prioritariamente a la población más embromada y después ir paliando la situación, por lo menos mientras pasa esto. Sí mostró mucho reflejo, por lo menos a mi gusto, la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, asesorada además por sus asesores que dijeron, bueno, vamos a empezar a dar recetas en los policlínicos municipales, hizo un acuerdo rápido con Cambadu, puso a los equipos técnicos de la Intendencia a medir la salinidad de agua, incluso de los pozos particulares, y además ofreció esa información al gobierno, porque es una la vi muy rápida, también muy cuestionada por parte del gobierno, como si eso fuera demagogia electorera, pero lo cierto es que la gente
me parece que saludó la decisión que tomó la intendenta con gran aprobación de la gente, porque es obvio que el problema está. Ese tipo de medidas son replicables. El gobierno nacional tiene mucho más instrumentos que una intendencia, ¿no?, para tomar medidas de este orden. Porque si la intendencia puede hacer un acuerdo con Cambado, el gobierno nacional puede hacer un acuerdo con lo que se le cante, ¿no? Eso está entre los planteos que se le acercaron a las bancadas o al Ejecutivo, o se va a plantear en la interpelación. Insisto con esto porque me parece que es el tema, tiene muchos frentes el gobierno, pero es difícil tener un frente como el agua potable, ¿no? Es una cosa, es como tremendo, me parece que produce una alarma pública real, ¿no? Entonces, capaz que pasadas las horas empieza a mostrar cierta sensibilidad el gobierno, cuando empieza a dimensionar, porque no quiero extenderme más, pero en las primeras horas hasta los tuiteros sin cosas del gobierno, incluso jerarcas, diciendo, ahora los del frente tienen papilas gustativas, muy soberbios, ¿no? Enojados porque había músicos que decían, che, está intomable el agua, ¿no? O sea, como negando todo. Sí. Yo creo que las acciones que tomó la Intendencia de Montevideo demuestran que se pueden hacer cosas y que se pueden hacer cosas de forma rápida, ¿no? El presidente de la República, en unas declaraciones hace unas horas, dijo, bueno, sí, si la Intendencia puede tomar alguna medida, está bien que la tome. Yo creo que ahí hay un supuesto, ¿no? ¿Puede o no puede? Bueno, indudablemente puede la Intendencia y puede el Gobierno Nacional. La Intendencia está haciendo al límite de sus posibilidades, ¿no? O sea, está haciendo incluso más de lo que uno a priori podía pensar que podía realmente hacer la Intendencia de Montevideo. Entonces, es exigido por esta situación hacer todo lo que esté a nuestro alcance y más. Y eso creo que es lo que está haciendo la Intendencia. También poniendo a disposición información. Sí, eso creo que es Ante esta importantísimo. falta de información, bueno, la posibilidad de acceder a información sobre los pozos que existen y la disponibilidad de agua que podría existir ahí, la convocatoria al sistema departamental de emergencia, es decir, medidas rápidas, que es lo que requiere una situación como esta. Gonzalo. El presidente dijo, perdóname, Popi, escuchaste la calle y le responde a la intendenta diciéndole eso es hacer política menor y acusándole de delante la arena. Eso hizo el presidente, no Graciela Bianchi, que debe haber hecho eso y otras más porque ella siempre hace. Pero el presidente, o sea, yo qué sé, me parece que hay que denunciar estas cosas. Por eso el SINAE no ha sido convocado, ¿no? No. Sistema Nacional de Emergencia. No, lo Ahora, único que momento. hubo fue una reunión de algunos ministros en Torre de Presidencia el viernes, y bueno, por lo menos públicamente no, sino también es... Porque hay dos cosas, resolver la emergencia, pero empezar a trabajar en lo estructural también, porque el tema es que el cambio climático es un hecho real, no es un invento de la gente, ¿no? De algunos científicos o algunos ecologistas. Y viene bravo, hasta por el modelo productivo, como vos decías, Gonzalo. Hay que tomar algunas medidas que van más allá de resolver la emergencia esta que tenemos, ¿no? Sí, yo no veo un gobierno con muchos reflejos para eso, ¿no? Si no tiene reflejos para lo evidente y lo de la emergencia, Y bueno, pero va a tener que para lo tener estructural, que tiene que ver con otro modelo Pero de para país, me ahora parece que termina- por lo menos capaz que vos tenés una expectativa diferente al No, gobierno a la que yo tengo la yo. perspectiva Pero que tengo es que a mí me ahora parece que que está la discusión programática en el FA, este tema se ha incluido con fuerza. que hay un tema que decía Leandro y que decía Gonzalo, que tiene razón, que uno hasta se acostumbra, que es hasta lo evidente. Es decir, yo creo que la Intendencia, una de las cosas buenas que hizo, fue suministrar información de calidad sobre lo que estaba sucediendo. Analizamos estos casos en esta situación y nos dio esto. La norma nacional significa esto, la norma internacional significa esto, y a nosotros nos dio esto. Eso todavía no lo hizo la OCE. La OCE sacó resoluciones, respalda a la ciudadanía, no sabemos qué está sucediendo, no sabemos qué agua estamos tomando y no hay información. O sea, y me parece que eso es lo mínimo en un Estado democrático, porque en realidad yo no digo que te digan nos quedan 5 días de agua, porque eso sería una alarma. Lo que sí me parece que es decir, bueno, estamos haciendo de esto y no hay información pública sobre esto. Entonces me parece que eso es gravísimo. Es decir, y como lo naturalizamos de esta manera, Sí, bueno, pero nos ahora- acostumbramos, eso creo que es la peor forma de hacer Sí, pero la tiene que política haber pública y información más para- en momentos de emergencia. Bueno, puedes poner en juego la salud de la gente. Entonces tiene que haber Yo información. creo que si algo aprendido en la pandemia es que la información de calidad juega un papel relevante para la hora también de cuidarse y de cuidarnos, ¿no? Daniel, vamos a ir a un corte y ahora volvemos y seguimos conversando
acá en Legítima Defensa Segunda Dosis. Te prometieron una educación modelo, pero precarizaron los contenidos y eliminaron las asistencias y la repetición. Te mintieron. No es transformación, es ajuste. Que no te recorten el futuro. FENAPES. A veces estamos muy en la chiquita. Y si no, mira. Sí, ponele choclo, picles, ¿te gustan? Dale, ponele todo. Total es gratis. Estamos tan en la chiquita que barremos cualquier tipo de límite. ¡Epa! ¡Qué boquita! ¿Eh? Pero, aunque parezca que hasta los más chiquitos están en la chiquita, solo parece. Tomá, pateala, campeón. Porque los uruguayos somos grandes. De corazón, no estés en la chiquita. Pensá en macro. Cuanto más compras, menos pagás. Macromercado es negocio. La reforma de la seguridad social que propone el gobierno va en contra de los intereses de los trabajadores y trabajadoras. Aumentar la edad, bajar las jubilaciones y privatizar. El verdadero problema del sistema es la asistencia a la caja militar y el fracaso de la SAFAP. Esta reforma no es técnica, es ideológica. Trabajadores y trabajadoras del Estado en defensa de tus derechos y del trabajo, decimos no a esta reforma. Vos agradecés contar con el mejor equipo médico. Nosotros te agradecemos por elegirnos, brindándote cada vez más atención humana, innovación y beneficios. Afiliate por el 1444 o en casmu.com.uy. Casmu, estamos para cuidarte. Durante la dictadura y el terrorismo de Estado, el penal de Punta de Rieles fue un campo de concentración para presas políticas de todo el país. Gracias a la solidaridad y al abrazo fraterno, resistimos y sobrevivimos. A los 50 años homenajeamos a las compañeras que ya no están y exigimos saber dónde están nuestras detenidas desaparecidas. Crisol, Asociación de Expresas y de Expresos Políticos del Uruguay. Legítima Defensa Segunda Dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando, los que hacen comentarios, los que hacen donaciones, los que ponen like. Es muy importante poner like. Les recuerdo lo del viernes que viene en el Teatro del Galpón. También les quiero recordar que hay una excursión abierta para el 17, 18, 19 de junio, es un fin de semana largo, que vamos a ir a Mercedes, a la Meseta de Artigas, creo que Paysandú, no me acuerdo exactamente todo, pero está ahí. A Villa Soriano. Villa Soriano, que es creo que la primera población del Uruguay. Va a estar buenísima la excursión, como han estado buenísimas las anteriores. Pedimos a la gente de Conosur que hace las excursiones de Conosur que fuera lo más barato posible, así que sensiblemente más barato que las anteriores también. 092-982-986 para los interesados e interesadas en sumarse a esta excursión con Legítima Defensa para ese fin de semana. 092-982-986. No te cuesta nada, mandás un WhatsApp, averiguás, mirás cómo es todo el plan y si te rinde y si te gusta la idea, se suman a estas excursiones. Nos ha ido muy bien en estas excursiones, yendo al interior a reconocer el Uruguay. Confieso que yo conozco algo del Uruguay, pero no conozco el Uruguay, porque te llevan a lugares que vos decís, yo no sabía ni que esto existía, ¿no? Y eso le pasa a mucha gente porque, aunque es un país chico, lo conocemos no tanto como querríamos. Y por eso estamos haciendo estas cosas y la verdad que bien. Antes de pasar a otro tema, quiero hacerle una pregunta de tono como autocrítico o introspectivo. ¿El Frente tiene alguna responsabilidad también en esto? Pregunto yo, ¿no? Porque es verdad que Tabaré le dejó esa carpeta y que si se hubiese seguido lo que Tabaré le había dejado como carpeta de Casupá financiado ya por la CAF, tal vez este problema no lo tendríamos. Pero también es cierto que en 15 años de gobierno hubo también dentro del Frente Amplio advertencia de que esto podía suceder. A mí me da la sensación de que no estimamos el tema en su justo término, la izquierda mismo, o que tal vez no estimamos el tema del cambio climático, de la potencialidad de las sequías o de los eventos extremos que podían suceder, y tal vez estas obras, me acuerdo de Ñato Fernández Huidobro decía, ya se hablaba de Casupá hace 100 años. Valle.
Del 70 se hablaba. No, pero Valle y Ordóñez. O sea que esto es un tema antiguo y me pregunto si no tendría el Frente también, o si no tendría que haber hecho más obras en el ámbito del agua, como hizo en otros, como hizo en las tecnologías de la información, como hizo un cambio de matriz energética, ¿no? Pregunto. Y sí, evidentemente sí. Yo creo que ahí hay una responsabilidad, por lo menos desde el punto de vista específicamente del abastecimiento de agua. Creo que el Frente en sus gobiernos hizo mucho con respecto a obras de mitigación, obras de saneamiento. En realidad, el saneamiento en Uruguay básicamente se da en Montevideo, porque la Intendencia de Montevideo tiene una inversión muy fuerte. Todos los montevideanos hemos financiado parte de esa obra, porque en Montevideo la OCE no se encarga de eso. Y bueno, la OCE intentó también administrar ese tipo de obras que son sin duda muy importantes. En Canelones es una inversión muy importante. Recuperamos también parte de sectores que estaban privatizados a partir de lo que fue el plebiscito del 2004, que eso también generaron obras importantes, también de tratamiento de saneamiento. Me acuerdo de Maldonado, la UGD y bueno, y toda la situación que se dio. Pero bueno, a veces hay no más abasto, y yo creo que la dimensión del cambio climático tampoco estaba tan incorporada a fuego como lo está hoy, y creo que del 2015 para acá han habido transformaciones tan importantes en el mundo que creo que cada vez se hace más evidente, y bueno, y creo que también es una de las patas fundamentales que vamos a tener que abordar en el programa de gobierno y que se están abordando en el programa de gobierno. Así que me parece que sin duda eso también nos cabe la generalidad de la ley, pero bueno, también es verdad que no das abasto, ¿no? Si teníamos un gobierno... No, pero dejémoslo apuntado a algunos eventos extremos de los últimos años, que me parece que recientes, que merecen discusiones profundas, tanto del modelo productivo como aspectos infraestructurales. Yo qué sé, las playas llenas de cianobacterias. Pasó un verano que fue tremendo, ¿no? Y eso es un evento que se puede volver a repetir de acuerdo a los expertos. Se puede repetir, quiero decir, con más frecuencia. Hay cianobacterias ahora en muchos lados donde el agua está, ¿cómo se llama? En represas, ¿no? Por el modo de producción que tiene Uruguay. Sí. Y también hay temas que son de carácter regional, ¿no? Porque en realidad el Uruguay comparte ríos con otros países, y esas miradas también tienen que tener un abordaje regional, y que ahí también hay una falta por lo menos de trabajo conjunto en ese sentido, porque vos podés hacer el mejor tratamiento de agua, es decir, tener las políticas más avanzadas, pero si tenés un río compartido y el país de al lado no tiene tampoco políticas conjuntas en ese sentido, el esfuerzo puede ser en vano. Entonces creo que también hay ahí un componente que sin duda también faltó. No estoy diciendo que sea una excusa, digo que también ahí me parece que hay un escenario... A mí me parece que ese tipo de cosas, como lo que pasa con las cianobacterias en las playas o en los cursos de agua, la frecuencia de los incendios forestales en verano, sumados a las sequías estas cada vez más grandes, este problema de provisión de agua, son como elementos que... Las inundaciones. Inundaciones, fíjate vos que llueve poco y mucho, en poco tiempo, ¿no? Son episodios extremos. Se inundó Malvin en un momento. No hay ciudad que te aguante. ¿No? Entonces esas son cosas que te obligan a pensar cambios estructurales en algunas cosas, ¿no? Sí, yo creo que además toda la gente que vive a las orillas de los ríos, eso en algún momento... Igual la mirada ambiental está más metida ahora que antes, ¿no? Antes no hablábamos de eso, y ahora ese es un tema como que es central. Pero cabe, creo que como decía Daniel, una mirada autocrítica respecto... Primero el tema del modelo productivo. A mí me parece que ese es un tema que hay que discutir en serio, en profundidad, porque a veces hablamos de esa cuestión o de ese conjunto de cuestiones como si fuera un problema exclusivamente económico. Y es un problema económico, pero es un problema que tiene que ver con la sustentabilidad de la vida, con efectos sobre el hábitat. O sea, son muchas las derivaciones del modelo productivo. Entonces es una discusión que hay que encarar en serio, y creo que hay mucha advertencia sobre eso como para que sea uno de los ejes de debate nuestro hacia adelante, ¿no? Y después en materia de inversiones, el Frente tuvo una etapa de mucha inversión en OCE que tienen que ver con algunas de las decisiones que Daniel planteaba que se tomaron, incluso por parte de la ciudadanía, respecto de lo que estaba privatizado y demás. Y después hubo una caída de la inversión y además una orientación de la inversión más hacia saneamiento que hacia agua potable, y bueno, eso es parte obviamente de lo que tenemos que revisar y discutir hacia adelante, ¿no?
Pasemos a un tema que no pasó desapercibido, por lo menos para los movimientos sociales. Quizá para la gente sí, porque es tan brutal este tema del agua y otras cosas que pasan que después se aprueban cosas en el Parlamento graves y la gente no está prestando la atención. Pero hubo cambios en la negociación colectiva aprobados esta semana que implica la caída de la ultraactividad. Lo ha tratado de explicar muchos dirigentes sindicales que han estado en nuestros programas, pero sigue siendo algo difícil de entender para mucha gente, pero que pone en riesgo todos los beneficios que tienen alcanzado por convenios los trabajadores, ¿no? Me parece que es un tema grave, ¿no? Y en el momento que se hace, ¿no? Estamos por empezar una... Contanos un poco, Daniel, ¿fue en el Senado? Fue en el Senado, ya se había aprobado en diputados. En realidad el gobierno le puso bastante cariño al asunto porque en realidad aparentemente quieren cumplir con lo que va a ser la próxima reunión de la OIT en junio. Pero básicamente en realidad el problema es que estamos por comenzar una nueva ronda de consejo de salario, de negociación colectiva del sector privado, en una situación donde hay casi una pérdida del 4% del salario real de los trabajadores y trabajadoras en Uruguay, donde hay un deterioro de las condiciones laborales, hay un problema de calidad del empleo, hay problemas de empleo de diferente índole según la zona uno donde vive, es decir, uno mira los departamentos limítrofes con Argentina y el índice de desocupación es mayor a la media del país, superando los 2 dígitos. 1 de cada 3 uruguayos que están desocupados viven en los países, en los departamentos limítrofes del litoral, y sin duda creo que son escenarios donde en realidad primero se evidencia que no hay políticas selectivas de empleo, eso de que van a ser políticas para los jóvenes, para las mujeres, para las personas mayores de 55 años. Lo único que ha habido es el proyecto de oportunidad laboral, que ahora se achicó de 15.000 a 9.000 cupos, y son 13.000 pesos por 12 jornales de trabajo, que sin duda es una soga para aquellos que están muy mal, pero no es una política de empleo, ¿no? Y capacitación y formación. Y entre medio cae esto, que es como un peludo de regalo donde te cambia las condiciones de la negociación. Es decir, es un cambio del contrato, ¿no? En términos jurídicos. Es decir, vos ibas a entrar en una ronda de negociación donde ibas a negociar, o el gobierno estaba diciendo que iba a proponer la recuperación salarial, por lo menos para el último año de este quinquenio, que además se puede dar, paréntesis, la particularidad que este puede ser el primer quinquenio de gobierno que, creciendo la economía y habiendo consejos de salario y negociación colectiva, el salario real no crezca en estos 5 años. Eso no pasó nunca en la historia, por lo menos de la recuperación democrática hasta acá. Hubieron consejos de salario y gobiernos que promovieron la negociación colectiva y creció el salario real. Hubieron gobiernos que no promovieron la negociación colectiva y creció la economía y no creció el salario real. Y este puede ser una situación histórica y cae esta ley que sin duda lo que hace es borra con el codo lo que se escribió con la mano. Hace muy poco se votó la ley de personalidad jurídica, donde se facultaba a los sindicatos a que tenían que tener personalidad jurídica, acá se los obliga para negociar y por tanto restringe la libertad sindical. Y el de la ultraactividad creo que es el problema central, que es, bueno, vos cuando negociás en la negociación colectiva y acordás determinadas condiciones laborales, si no estableces que eso culmine en un periodo, se da como un derecho conquistado. Por ejemplo, el caso de las domésticas, que lograron tener un salario vacacional extra, un pedazo de salario vacacional, y bueno, eso se podría perder, las condiciones laborales de, yo qué sé, tener ropa, que muchas veces son casi un porcentaje importante del salario, ¿no? Es decir, estamos hablando de que en algunas áreas de actividad son casi un 20 o 30%. Hay otra cosa, ¿no? Que es el tema que las empresas donde no hay sindicato no puede intervenir el sindicato de rama. Claro, sin duda. Y tengan que arreglar los trabajadores desorganizados. Sí, y tendrían que negociar los trabajadores desorganizados con la patronal de su empresa, que en este caso es una empresa más chica. Ahora, esto pega como pega todo. Capaz que los sindicatos más grandes, hoy en estas horas el Zunca estaba negociando un acuerdo, puede tener mayor margen de negociación, porque tiene mayor... Creo que el Zunca logró
Bueno, mantener ahora las domésticas no van a tener el mismo. Claro, si todos tenemos que ser el Zunca. Por eso, entonces termina hace la pegando asamblea en el velódromo, donde ya. pega este gobierno, que es donde duele más, es donde pega Pero más. Y una creo que cosa, ahí por sin ejemplo, duda es donde si hay vos- más pérdida de En salario. el supermercado, Fuesi. Suponete, no hay sindicato de base en cualquiera de los supermercados que forman parte de la Cámara esa. ¿Qué pasa ahí? ¿No interviene Fuesi? Y podría negociar los trabajadores con la No vamos a decir patronal. marcas, pero pero- bueno, a ver, creo que Muchas no hay, acá lo importante es, esta ley se promovió para cumplir con la queja, para levantar la queja que promovió la Cámara de Industria y la Cámara de Comercio y Servicios ante el OIT en el 2009, cuando todavía no se había aprobado la ley de negociación colectiva. O sea, estaba discutiéndose en el Parlamento y las cámaras promovieron esta queja que llevó mucho tiempo, 12 años, ¿no? Y ahora el gobierno va por todo y trata de aprobar una ley para cumplir con las quejas. Pero las propias cámaras nos han dicho que ellos no iban a levantar la queja. Entonces, el objetivo de esta propia ley no se va a cumplir, por lo menos el objetivo que dice el gobierno. Capaz que hay un objetivo no explicitado que tiene que ver con la reforma de la seguridad social, la reforma de las jubilaciones y pensiones, que tiene que ver con la reforma laboral, que sin duda tiene otra connotación, que es, bueno, debilitar a una relación que ya es poco equilibrada y sobre todo generar mejores condiciones para que los trabajadores y trabajadoras no puedan tener mejores una condiciones. libertad a los empresarios, los empleadores que antes no tenían tanto. Porque, por ejemplo, hoy hablábamos de Ricardito, ¿no? Y Bimbo decidió producir en Argentina. Y acá, 60 y pico de trabajadores quedaron... Era la fábrica Ricard, ¿no? Entonces, no hay sustentabilidad social tampoco en el modelo productivo. Yo creo que lo esencial es que este gobierno tiene un proyecto que es en función del capital, digamos, ¿no? Es decir, el gobierno tiene un proyecto político. Sí, claro. Y el proyecto político que tiene es el proyecto de algunos sectores del capital muy concentrados. Y para llevar adelante ese proyecto político se necesita debilitar la organización de los trabajadores y las trabajadoras, y también pegarle la línea de flotación a algo que es fundamental para la clase trabajadora y para los sectores populares en general, que es el proceso de acumulación de conquista. Por eso el tema de la ultraactividad no es un tema técnico, es un tema político central. Si vos tenés que estar rediscutiendo las conquistas que lograste cada vez, eso para los que peleamos desde la organización y desde el número, que es la gran fortaleza que tenemos, pero que no tenemos la sartén por el mango de la economía, que no tenemos el control del poder en nuestras sociedades, es realmente un golpe muy duro, ¿no? Entonces yo creo que todo va orientado a debilitar la organización y debilitar la acumulación de conquistas de la clase trabajadora, porque el proyecto del gobierno es un proyecto que tiene un horizonte histórico, que tiene una perspectiva de intereses muy claro, y es el proyecto de las grandes cámaras empresariales del Uruguay. No es que lo piensen en los partidos políticos tampoco, ¿no? En realidad toman el proyecto que las cámaras empresariales quieren llevar adelante, y es más rentabilidad para unos pocos y en el camino debilitar la organización de los trabajadores, y en la relación capital-trabajo fortalecer al capital. Este periodo de gobierno va a terminar con una distribución del ingreso y de la riqueza no solamente regresiva en términos personales, es decir, de cómo se distribuye entre las personas, sino regresiva en términos de la distribución entre capital y trabajo. El capital va a tener una tajada mucho más grande que la que tenía antes de empezar este gobierno, y esa yo creo que es la finalidad central del proyecto político del gobierno, una transferencia de ingresos de los trabajadores y de los sectores más pobres, incluso de la sociedad, al capital, a los sectores más ricos y más concentrados, ¿no? Ahora, Gonzalo y Daniel, porque ustedes son, además de legisladores, personas que suelen analizar con mucha profundidad, como analistas, casi no como legisladores, como analistas políticos. ¿Alguna explicación racional tiene que tener que en el momento de mayor debilidad política, ¿no?, tanto de la coalición, lo hemos visto en estas últimas semanas, como también los números, los sondeos de opinión pública en los que se puede creer, ¿no? Porque también se aparecen ahora sondeos diciendo que es el hombre más popular del mundo, y cualquiera se da cuenta que eso está tuneado. Para que el gobierno ensaye una estrategia de tierra arrasada, ¿no? Te pone la reforma de la seguridad social, la reforma jubilatoria,
te pone la ultraactividad, te pone la personería jurídica de los sindicatos, te pone la liberación o mandar a prisión domiciliaria a los presos de 60 años, te pone leyes que son todas que uno le dice, che, pero qué horror, para el que no piensa exactamente como ellos, ¿no? Además con muy poco margen de negociación con el otro, y los pone todos juntos, ¿no? Los pone todos juntos en un momento de debilidad. ¿Cómo se explica eso? ¿Es, que es un perdido por perdido? ¿Es una estrategia de así quiero Yo creo que ocupar parte de la psicología del presidente, ¿no? ¿Eh? El presidente es ese tipo de jugar doble o nada, ¿no? Es decir, trato de ir por todo, y si pierdo, pierdo, y si gano, gano. Pero, Y creo que además al mismo tiempo unifica la base social de su gobierno, claro. ¿no? Porque creo que eso, en cierto sentido, termina unificando, sobre todo a los sectores más pro gobierno. Porque, Unifica pero achica, ¿no? Bueno, unifica en el sentido de uniformiza su base. No, sin duda creo que esto va a tener grandes problemas para el conjunto de la economía nacional. Es decir, más allá de que pueda tener un efecto en la distribución regresiva de la riqueza y del ingreso, sin duda esto va a tener problemas incluso hasta de conflictividad laboral, porque en realidad si uno va a negociar no solamente a defender tener una recuperación salarial, ni siquiera estamos hablando de tener mejor salario, sino una recuperación salarial, y empezar de -10, no como la conga que es bueno, sino que esto es malo, me parece que sin duda eso ya genera mucha tensión. Y creo que además me parece que le da imprevisibilidad al propio gobierno, es decir, al propio Estado uruguayo. Con la ley de negociación colectiva, el Uruguay mantuvo el crecimiento económico, mantuvo un nivel de acuerdo en la negociación colectiva superior al 90%, mantuvo un nivel de inversión pública y privada muy importante y generó un nivel de actividad económica muy, muy relevante en estos últimos años. Por tanto, eso no fue motivo de un estancamiento de la economía. En realidad creo que ahí hay un tema de modelo. No es huir para adelante esto. Pues el gobierno, incluso en un momento en la calle lo insinuó en el almuerzo de AM cuando dijo, ustedes van a tener la reforma, diciéndole a Orsi y a Pereira, que estaban en el almuerzo ahí en el Radisson, como diciendo, ustedes van a ganar y van a tener la reforma ya hecha, hablando de la seguridad social. No sé si recuerdan eso, ¿no? Entonces, puede ser también, primero, porque Pero acá Lucía Topolansky, días después de eso, acá en este mismo programa, o en Legítima, no me acuerdo, dijo, hay que asumir y derogar. Derogar cosas. No, Lucía, no es que dijo un diputado, diputada, no, estamos hablando de una persona que tiene un liderazgo histórico. Yo lo que decía es que me parece que, primero, el gobierno nunca estuvo pensando, por lo menos ideológicamente, en gobernar para las mayorías. Una cosa es buscar el voto de las mayorías y otra cosa es gobernar para las mayorías. Son cosas distintas, ¿no? Siempre empezó, como vos decías, a gobernar para su base social. Y su base social, él mismo lo dijo, yo soy empleado, le dijo en la rural una vez a la agremiación rural, soy empleado. Pasa que vinieron a eso, o sea, yo creo que por eso es muy importante analizar los proyectos de país, los proyectos políticos, ¿no? No analizar la política solamente en términos de individualidades o de cómo se manejan tales o cuales personas, ¿no? Hay un proyecto de base, ese proyecto tiene un sustento de clase y el proyecto ellos están decididos a llevarlo adelante. Después, bueno, podrán hacer consideraciones tácticas o estratégicas respecto de cuál es la mejor o la peor forma y cómo lograr determinados consensos sociales en torno a lo que van a hacer. Yo creo que esta estrategia del gobierno tiene por un lado el sostener la voluntad política y la decisión política de llevar adelante algunas transformaciones que querían hacer y que no son positivas para la mayoría de la sociedad, al contrario, son regresivas. Y por otro vendrá una etapa de mucho clientelismo, de muchas medidas que intenten convencer o persuadir a una parte de la sociedad de que en realidad el gobierno no es tan malo. Y lo otro que me parece también... van a volcar plata a la gente, por llamarlo de una manera. Yo creo que sí, pienso que sí, que eso va a pasar. Es la conducta que históricamente han tenido, o sea, no sería tampoco nada
nada extraño, y además ya tenemos muchos episodios de marcado clientelismo durante este gobierno y decisiones que no entendemos. Por ejemplo, cuando discutimos la rendición de cuentas pasada y nos encontramos un presupuesto para el Instituto Nacional de Alimentación totalmente desproporcionado respecto de lo que había sido en los años anteriores, en una situación crítica de pandemia, etcétera, dijimos, bueno, ¿y esto a qué obedece, no? Entonces, Eran 240 millones, ¿no? sí, ahora no me acuerdo exactamente las cifras, pero era... Contrario a las previsiones de pobreza que el propio gobierno estableció. Claro, no tenía coherencia con ninguna de las previsiones del gobierno, salvo que, bueno, estén previendo para el último año una tremenda crisis alimentaria, peor que la que todavía se está padeciendo, ¿no? Hoy hablábamos del agua y yo pensaba en las ollas populares, con lo que cocinan las ollas populares, que utilizan mucha agua para cocinar. Ya no usan sal. Y claro, y esa es una realidad que tenemos todavía presente en el país, pero bueno, esa previsión para el INDA creo que tiene que ver también con esa forma de entender la política. Entonces es la política criolla histórica, tradicional, de la joda, del clientelismo, y desde el punto de vista de la orientación de las políticas y de la decisión política de llevar adelante algunas leyes y algunos cambios a favor de los sectores más concentrados del país, la están sosteniendo, ¿no? Y creo que la van a sostener. Yo creo que están apurando su plan estratégico. No, yo creo que además este gobierno tiene una cosa que quiere demostrar en un momento de debilidad fortaleza. El presidente de la República, sobre todo, ¿no? Después de lo que fue la negociación de la reforma de las jubilaciones, donde quedó muy debilitado desde el punto de vista de él como figura presidencial, terminó acordando una cosa que le había dicho a toda la coalición. Entonces me parece que trata de mostrar algo que no tiene, que es capacidad de mando, y que lo está perdiendo evidentemente todos los días, ¿no? Si cada día ese que él tiene anotado en su calendario y cuenta los días es un día menos de que se le va por lo menos acabando cierta capacidad de establecer algo, sobre todo de este tipo de presidente que ha hecho casi una monarquía parlamentaria, ¿no? Es decir, él resuelve y en el Parlamento tratan de arreglar lo que más o menos resolvió. Eso se lo dijo hasta Manini, ¿no? Bueno, pero me parece que eso también obedece al apuro, me parece, ¿no? Es decir, bueno, y además creo que la complejidad que hay en el Uruguay que se viene es más complejo, ¿no? Es decir, la situación económica es muy compleja, las proyecciones económicas, ¿no? de crecimiento de la economía tan compleja, la inflación cada vez es peor, la situación de las exportaciones cada vez está más compleja. Entonces creo que hay un escenario donde en realidad un gobierno débil tampoco ayuda a tener una expectativa positiva. Entonces creo que también ahí hay un componente de simbolismo, por lo menos en mi punto de vista, Sí, y que no la hace bien. El cómo, la forma tiene que ver con el qué, con el contenido, ¿no? O sea, la forma y el contenido tienen directa relación. Este gobierno concentra poder, es muy concentrador del poder, y el objetivo político, social, económico que tiene es de concentración. Es decir, hay un ejercicio de la autoridad muy vertical, muy concentrado, y eso tiene que ver también con el contenido del proyecto político. Y esto yo no creo que obedezca a un defecto moral, digamos, ¿no? Quiero decirlo porque me parece que es importante para la discusión y para dar una discusión racional sobre los temas. No es que son malos y por eso hacen esto, digamos, ¿no? Hay gente muy mala y muy jodida y la hay en todas partes, además. Pero hay una visión del mundo y de la vida que está atrás de esto, ¿no? La idea es que el orden natural de las cosas es que la riqueza se concentre y que eso, de alguna manera, alimenta un círculo virtuoso que nunca lo vimos. La enorme mayoría de la gente nunca lo vio porque históricamente, además, no ha funcionado. Pero todo lo que se intente hacer para revertir eso está en contra de la lógica natural de las cosas. Un palo en la rueda, diría Sebastián. Claro, es un palo en la rueda. Y la rueda, ¿cómo funciona? Con algunos con mucho poder y con mucha plata. Pero después de 15 años, ellos vinieron para cambiar en este sentido. Acuérdense que la consigna era el cambio, ¿no? Vamos a cambiar. Y yo creo que el otro problema es que este gobierno no convence ni a propios ni a ajenos. Ese es el otro problema que está teniendo. Las grandes reformas que ha prometido el gobierno para su base social tampoco las ha hecho del todo, ¿no? No ha bajado los combustibles y la competitividad del país, ¿no? El dólar hay un atraso cambiario, es decir, eso, sus sectores de base social más fuertes también lo están viendo, están diciendo, bueno, pero al final me prometiste algo que ni siquiera pudiste cumplir, más allá de que el impacto que ha tenido en la sociedad ha sido brutal y creo que sin duda la situación económica y social se evidencia día a día, pero me parece que también
hay un problema para los suyos, ¿no? Y cuando vos no convencés ni a propio ni a ajeno, no convences a nadie, ¿no? Vamos a ir a un corte. A veces estamos muy en la chiquita. Y si no, mira. Sí, ponele choclo, picles, ¿te gustan? Dale, ponele todo. Total es gratis. Estamos tan en la chiquita que barremos cualquier tipo de límite. ¡Epa! ¡Qué boquita! ¿Eh? Pero, aunque parezca que hasta los más chiquitos están en la chiquita, solo parece. Tomá, pateala, campeón. Porque los uruguayos somos grandes. De corazón, no estés en la chiquita. Pensá en macro. Cuanto más compras, menos pagás. Macromercado es negocio. Te prometieron una educación modelo, pero recortaron cientos de grupos y miles de horas docente. Te mintieron. No es transformación, es ajuste. Que no te recorten el futuro. FENAPES. Vos agradecés contar con el mejor equipo médico. Nosotros te agradecemos por elegirnos, brindándote cada vez más atención humana, innovación y beneficios. Afiliate por el 1444 o en casmu.com.uy. Casmu, estamos para cuidarte. La reforma de la seguridad social que propone el gobierno va en contra de los intereses de los trabajadores y trabajadoras. Aumentar la edad, bajar las jubilaciones y privatizar. El verdadero problema del sistema es la asistencia a la caja militar y el fracaso de la SAFAP. Esta reforma no es técnica, es ideológica. Trabajadores y trabajadoras del Estado en defensa de tus derechos y del trabajo, decimos no a esta reforma. Firma Digital Habitat es una plataforma para que todos los usuarios puedan subir, firmar y enviar documentos con la misma validez que la firma presencial, garantizando que todos son quienes dicen ser. Solicitala sin costo en nuestra web e identificate por única vez en cualquiera de nuestros locales para poder firmar desde donde estés. En Habitat, hoy más que nunca, te hacemos la vida más fácil. ¿Quiénes son ustedes? Espantosas criaturas. ¡Son brujas, Macbeth! ¡Sigamos nuestro camino! Este no es nuestro camino, sino nuestro escenario, caballero. Porque vos conocés tu barrio mejor que nadie y sabés qué cambios le harían bien, participá con propuestas inclusivas, sustentables y comunitarias del 10 de abril al 22 de mayo. Presupuesto participativo. Ideas que transforman tu barrio. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis en el tercer y último bloque de este mesa de análisis que estamos haciendo con el senador Daniel Cagliani y el diputado y secretario general del Partido Socialista Gonzalo Sibila. Vamos a analizar en este último bloque, en este ratito que tenemos, a ver si podemos meter un poco el ojo en el funcionamiento de la coalición de gobierno. Yo sé que ustedes son parte de la bancada opositora, pero me imagino que observan esto con mucho interés, porque desde el principio del gobierno, los propios analistas políticos o expertos en nuestro sistema de partidos, nuestro sistema político, dicen, bueno, el gobierno de coalición tienen un funcionamiento que conforme se va acercando el proceso del periodo electoral, tienden a generarse sus perfiles, eventualmente romperse. Pero esta ha funcionado. Incluso ha funcionado al punto de que lo que sucedió en los últimos días, la destitución, renuncia de Irene Moreira, ministra de Vivienda, líder junto con Manini Ríos de Cabildo Abierto, esposa de Guido Manini Ríos, y además que hizo un acto para renunciar con militantes, con aplausos, con ovación, con dureza. 2 conferencias de prensa durísimas de Guido Manini Ríos, y sin embargo se quedaron en la coalición.
Y pusieron su nuevo ministro, ¿no? Lozano. Eso sorprendió un poco, ¿no? Yo me quedé pensando, che, deben ser muchos cargos los que están en juego, porque me pareció rarísimo todo como... Pero lo cierto es que a mí Popi siempre me dice, no, vas a ver que no se rompen, no se rompen porque estos están unidos por el temor a que la izquierda vuelva a gobernar. Y capaz que hay algo de eso, pero ¿ustedes cómo lo ven ahí adentro? A ver, por un lado, lo de los cargos que traías a colación, creo que es así. Los que aparecieron, irrumpieron en la discusión política diciendo que venían a traer algo nuevo, distinto, que no estaban por los cargos, que no estaban por los lugares, etcétera, están haciendo la peor política tradicional, ¿no? Es decir, hay un discurso que no se condice en lo más mínimo con las decisiones que toman. La decisión final que toman es permanecer y permanecen indudablemente por los lugares. También permanecen por razones ideológicas y de proyectos. Yo estoy de acuerdo. El proyecto de este gobierno, el neoliberalismo autoritario, para llamarle de algún modo, porque creo que se conjugan en la coalición componentes que dan como resultado eso, es un proyecto que une a estos sectores, ¿no? No así a los votantes. Mucha gente los votó, mucha gente votó Pero en el caso por de Cabildo une abierto. más lo autoritario que lo neoliberal, ¿no? ¿O vos lo ves como...? Yo creo que como las derechas autoritarias en casi todas partes del mundo, y no desde ahora, tienen un discurso, una retórica a veces oriental o popular, pero en el fondo el proyecto económico que sustenta, con variantes, con diferencias, es un proyecto económico que beneficia al capital, a algunos sectores por lo menos, capaz que de eso que llaman burguesía nacional, que para mí es una lumpenburguesía, que en realidad es muy retardataria, ¿no? Que no desarrolla nada, ni que construye grandes transformaciones en el país, incluso en términos de modernización o de desarrollo del aparato productivo, una burguesía, sobre todo gran burguesía ganadera, etcétera, que apoyó ese proyecto, como apoya a algunos sectores del Partido Nacional también, ¿no? Creo que hay sí tensiones a la interna de la base social del gobierno, incluso entre sectores empresariales diversos, y hay efectos también del proyecto que son negativos para algunos de esos sectores, esto que vos traías a colación hoy, pero pienso que en el fondo la mirada liberal respecto de cómo construir la economía y de cómo pensar la distribución, etcétera, une a las cabezas de estos partidos políticos, no así a sus votantes. Yo no creo que la enorme mayoría de los votantes de Cabildo Abierto tenga ese pensamiento, esa mirada. Incluso no creo que todos los votantes del Partido Nacional la tengan, ni todos los votantes del Partido Colorado, ¿no? Sí, quienes conducen esas organizaciones políticas que son la derecha uruguaya, ¿no? Con distintas facetas o énfasis, pero que componen ese proyecto de país, ¿no? Ahora, pero no hay ahí también más allá de lo económico, una confluencia ideológica en el sentido de las libertades, los derechos humanos, los movimientos sociales, la agenda de nuevos derechos. Hay una mirada muy conservadora ahí de Cabildo, que coincide con el herrerismo en esas cosas, ¿no? Uh-huh. Sí, pero yo creo que ellos van a hacer daño hasta el final del gobierno. Si van a estar juntos o no en la coalición de gobierno, eso es una incógnita que creo que ni ellos mismos saben, ¿no? Porque creo que vos escuchabas los discursos o las expresiones públicas de los propios integrantes del gobierno y hasta el lunes había una incertidumbre brutal. Entonces creo que ahí hay un elemento que bueno, nosotros, una variable que nosotros no la vamos a poder controlar mucho. Lo que sí creo que es verdad es que en la medida que el gobierno no está obteniendo resultados esperados desde el punto de vista de los apoyos sociales, eso va a tensionar mucho más la coalición. En la medida que además el Partido Nacional se termine comiendo electoralmente a los demás partidos, eso también tensiona mucho más y tienen que marcar perfil dentro de ese perfil único que tienen que tener. Y bueno, creo que sin duda eso va a tensionar mucho más. Y yo creo que en el término de relacionamiento político, yo creo que la coalición está rota, ¿no? Siguen integrando gobierno, pero creo que en cualquier momento se
se separan por reinos y disputas, sería en términos más en términos jurídicos, pero me parece que sin duda ahí hay un elemento fundamental y creo que además van a seguir haciendo, por más que estén separados en la coalición, y creo que sin duda los mantiene esa gran cantidad de cargos que tienen todos adentro del gobierno, y eso creo que si Cabildo se hubiera del ido- viernes hasta el lunes hubo una gran llamada de todos esos cargos para decir que no se vayan del Claro, gobierno porque Daniel, si no se pero complica. si Cabildo se hubiera ido el otro día, ¿no? Igual iba a votar estos cambios en la ley de Por negociación eso, colectiva. yo por eso digo que para mí, más allá de que sigan o no en la coalición, creo que ellos van a hacer daño hasta el final del gobierno. Me parece que eso... El gran problema que tienen es que si rompen la presentación electoral, el escenario estratégico para las próximas elecciones se les complica, ¿no? Porque en realidad creo que ahí hay un problema de presentación electoral. Pero bueno, creo que las tensiones existen y además creo que esto va a seguir, ¿no? Entonces, Pero cuando te dice el Manini, por ejemplo, conceptualmente, ¿no? Parafraseando, no citando textualmente. Por esto quieren destituir a Irene Moreira, por entregar, nada menos que entregar una solución habitacional a una militante de Cabildo Abierto y ahora se sabe también a una ex empleada doméstica de ella. Varios Que- casos, Sí, 5 o 6. que, aclaro, es muy probable que todas esas personas beneficiarias de la generosidad de Irene Moreira necesitaran una solución habitacional y cumplieran los requisitos para inscribirse en un sorteo, pero hay otros miles que también, o sea, que tienen que jugar con las mismas. No puede ser que por ser amiga o por ser... porque si no, Irene Moreira pues te dice, no, pero es una persona que realmente necesitada, con una hija... Sí, está bien, pero yo no estoy hablando de eso, de esas personas. Es más, no sé si está bien retirarles esa solución habitacional tampoco, porque, bueno, yo qué sé, la gente es gente. Pero es claramente una cosa impresentable. Entonces, pero dice Manini, por esto, como diciendo, dale, a vos que tenés astesiano, tenés unos conflictos de corrupción mucho más graves. en el país de los ciegos el tuerto es rey, como dice el dicho. Sí, bueno, pero son cosas que se tiran dentro de la coalición. La propia reunión que se cita o trascendió de la bancada del Partido Nacional sobre el caso Penades, el diálogo entre Penades y Sebastián da Silva es tremendo, ¿no? Entonces, más o menos Penades diciéndole, bueno, mirá que a vos también te... Y el otro dice, sí, pero no me vieron con un menor... no quiero reproducir las palabras porque han salido por ahí, es tremendo como hablan, pero se tiran con todo, ¿no? Se tiran con todo en términos, digamos, penales, ya no políticos, ¿no? Da una idea para mí de cosa sucia o de cosa turbia. Sí. Y eso no son cosas que dice la oposición, se lo dicen allá Pasó un adentro. poco desapercibido Sanguinetti y sus declaraciones en medio de ese conflicto, cuando le dice a Manini de forma pública, nosotros nos portamos bien contigo con el tema del desafuero y con el tema del Instituto Nacional de Colonización. Un mensaje cuasi mafioso, en la forma en que está expresado, digamos, ¿no? De Conocemos tu seguramente familia, uno de los grandes artífices de la coalición, que es Sanguinetti, que bueno, basta hacer un recorrido por su historia personal, política, como para Porque además no ha entender de qué salido estamos ni hablando. indemne nadie ahí, ¿no? Bueno, quizá el partido, bueno, hasta ahí nomás el Partido Independiente, porque primero son muy pocos, pero el director de Canal 5, Gerardo Sotelo, que es del Partido Independiente, también le dieron duro, porque sus declaraciones, ¿se acuerdan? Y por su propia gestión, pero las declaraciones con Lula, diciendo, lo mandaron a silencio, ¿no? En todos los partidos estos, Partido Nacional, Partido Colorado, Partido Cabildo Abierto, ni hablar el otro que ya no sé si existe. La gente. El de la gente. Pero votan juntos. Todo, sí, pero votan todos tienen, juntos. pero todos tienen ministros Todas las caídos interpelaciones que incluso hicimos por corrupción. Todas las interpelaciones que hicimos respaldaron al ministro. En la interpelación del puerto respaldaron al ministro Heber cuando se entregó el puerto. Es decir, en eso están galvanizados, ¿no? Entonces, creo que sin duda hay una situación de rompimiento ¿Cardoso? de hecho. Y bueno, Cardoso votaron la comisión investigadora. Y votaron el engendro ese que hicieron, que metieron la comisión investigadora de Cardoso con la comisión investigadora de Lilian Quichichán. O sea, eso lo votaron ellos. Y ¿sabés quién lo pidió? Los propios integrantes de algún partido político de la coalición. Entonces, creo que ahí hay complejidades. Es verdad que hay una tirantez y es verdad que uno nota que antes en las discusiones parlamentarias, por lo menos en las comisiones, había por lo menos un liderazgo dentro del Partido Nacional de las cosas que se querían sacar y que no.
Eso hoy está totalmente, por lo menos desarticulado, y hay una tensión muy importante porque en realidad no solo no logran ponerse de acuerdo, sino que no tienen liderazgos propios para poder enderezar a sus parlamentarios. En el Senado está pasando eso y calculo que en diputados debe estar pasando algo parecido. Es decir, Bueno, en realidad hay por un otra parte, problema. Gustavo Penades, señalado ya hoy por muchos denunciantes, no uno solo, no Romina Celeste, sino muchos denunciantes, acusándolo de prostitución infantil, de abuso, ¿no? De pederasta, era el legislador con más liderazgo intelectual, ¿no? Dentro de la bancada del Partido Nacional. O sea, no es un cuadro marginal, ¿no? Al punto que el presidente lo sigue respaldando, ¿no? En esta semana. Sí, estamos hablando de explotación sexual infantil, ¿no? Y con varias denuncias, y con la Fiscalía diciendo que tenemos elementos contundentes. O sea, yo no sé exactamente qué elementos tiene. Entiendo que él merece un juicio y con todas las garantías, y no me voy a pronunciar sobre eso, pero no es lo mismo una denuncia que 6, no es lo mismo Romina Celeste tiene todo derecho a denunciar lo que quiera, ¿no? Pero una madre entrando con un menor al juzgado, y suena como que no. No, y además creo No, eso no es una opereta, eso es otra cosa. El presidente puede tener los amigos que quiera. Tenía Astesiano de amigo, imagínate, después de ahí puede tener a cualquiera. Y él, viste que es muy confianzudo en eso. Ahora, el tema es cuando hace declaraciones como presidente de la República. Claro. ¿No? Como presidente de la República, él no puede intervenir. En todo caso, lo que establecer es que hay una investigación en Fiscalía y que es la Fiscalía la que va a actuar en un caso delicado. Es muy delicado. El Frente se ha mantenido, incluso con críticas hacia adentro del Frente Amplio, al margen de esta situación, entendido de que en realidad es una situación extremadamente delicada. Pero sin duda la otra vez intentamos y se lo transmitimos a la presidenta del Senado para que tome licencia mientras se está consultando esta situación, porque en realidad se estaba dando un hecho donde en realidad el senador participaba y participó incluso en la votación de la ley de corresponsabilidad en la crianza, como se llama efectivamente, y creo que sin duda ahí también se dio una situación compleja. Entonces creo que ahí este es un caso de naturaleza diferente a los que estamos analizando, ¿no? Claro, pues yo no te estoy diciendo, Daniel, pero que este sea un caso político, en el sentido, es un político él, pero es un pederasta, puede haber pederastas en todos lados, puede haber en la izquierda, en la derecha, en todos lados, y no creo que haya que digo politizar, por el tema de análisis pero que deberíamos tampoco hacer. puede ser, tampoco, pero está claro que es una forma de manejar a los correligionarios. Es decir, es una forma de ejercicio del poder. Si es parte de mi bando, le defiendo cualquier cosa, en cualquier circunstancia. Sí, yo creo que el foco hay que ponerlo en las declaraciones que hacen el presidente de la República, el ministro del Interior, cuando empieza esto, ¿no? El ministro del Interior. Es decir, hay una confusión, podríamos decir nosotros, pero no es una confusión desde el punto de vista de ellos, entre el poder institucional y las relaciones personales, ¿no? Entonces, parece como que esa distinción no existiera. Y yo lo que creo es que esta coalición... El Estado soy yo. Claro, y esta coalición que se presentó... ¿Cuál era el presidente de Estados Unidos que decía, Somoza es un hijo de puta, pero de los nuestros? Había uno que decía eso. Sí, pero además de esa concepción, ¿no? Yo creo que esta coalición se vino a presentar como republicana, y de republicana no tiene nada. O sea, el sentido republicano que en el ejercicio del poder, en el ejercicio del gobierno, no existe, ¿no? Esta confusión entre comillas, ¿no? Entre la referencia personal y la referencia en tanto presidente de la República, en tanto ministro del Interior, los pinta de cuerpo entero en ese sentido, ¿no? Se presentan como nacionalistas y le entregan el puerto de Montevideo por 60 años a una empresa transnacional, ¿no? Se presentan como populares algunos actores de la coalición y hacen una reforma jubilatoria que perjudica a la enorme mayoría de la gente, le hace trabajar más años y además le hacen perder salario real al conjunto de los trabajadores y las trabajadoras. O sea, hubo mucha máscara en el proceso electoral, en la presentación pública de algunos de los actores de la coalición, y creo que hoy lo que está quedando al desnudo es lo que es, ¿no? Ese proyecto neoliberal autoritario y una tendencia que capaz que en el Uruguay tengamos una expresión más bipartidista, ¿no? Esto me parece que es un tema a analizarlo, pero yo no creo que esté mal desde el punto de vista del debate público, que quede claro que de un lado hay una expresión política de los trabajadores, de las grandes mayorías, y del otro lado una expresión política que defiende a sectores minoritarios de la sociedad, que tiene esta concepción que relatábamos hoy. No es la historia de los partidos en Uruguay, porque los partidos en Uruguay en general han sido policlasistas, diversos, pero hay una tendencia a eso y creo que hoy el partido que expresa de alguna manera esos intereses minoritarios es el Partido Nacional,
con sectores satélites que son en definitiva los otros actores de la coalición, porque todo está como orientándose a configurarse así, ¿no? Usemos los últimos 5 minutos para hacer una perspectiva de cómo se va a mover la izquierda en los próximos meses. Ya estamos en pre-campaña o campaña electoral. El MPP, por cierto, hizo público en el Congreso, ofreció la candidatura de Yamandu Orsi. Claramente Yamandu Orsi es uno de los precandidatos en esta elección. Todo indicaría que Carolina Cosa, actual intendente de Montevideo, va a ser precandidata, pero hasta ahora ella no ha hecho una expresión formal en ese sentido. Se espera, por ejemplo, el posicionamiento del Partido Socialista. El Partido Socialista está evaluando esta... ¿Cuándo va el Partido Socialista a definir esto? Su posición. Todavía no lo tenemos definido. No tenemos definido cuándo lo vamos a definir. Hitchcock. No, estamos discutiendo... Ya que ya se lanzó Álvaro Delgado, Laura Raffo renunció a la departamental de Montevideo. Sí, para mí, desde mi punto de vista, se adelantó mucho el escenario. Entiendo que hay que jugar en ese escenario y bueno, tendremos que tomar decisiones pronto, pero estamos en un proceso de elaboración programática, de aporte a un proyecto de sociedad que nos interesa discutir, ¿no? En esto de que si tenemos claro que del otro lado hay un proyecto, bueno, tenemos que trabajar para tener un proyecto claro nosotras, ¿no? Pero Gonzalo, mientras ustedes están ahí elaborando el programa, el MP ya tiene candidato. No, por eso digo que no nos vamos a demorar Nosotros ofrecimos tanto. un candidato al frente para que... ¿Qué significa ofrecer un candidato, Daniel? Y bueno, para que el Congreso del Frente Amplio pueda considerarlo como precandidato. Lo va a terminar definiendo el Fuerza Congreso del Frente. Renovadora ofreció a Mario Vergara. ¿Pero a quién se lo ofreció? ¿Al Frente o a la población para que vote? Al Frente. No, en principio es al Frente Amplio y bueno, después seguramente van a competir o por lo menos tratar de presentarse públicamente. Yo creo que el Frente tiene que tener la mayor cantidad de candidatos que expresen la unidad programática. Y me parece que lo que no hay derecho, o lo que no tiene derecho el Frente ahora es equivocarse, ¿no? Creo que todo esto tiene que ser bien trabajado, bien llevado, y tenemos que llegar a octubre y noviembre sin cometerla o cometiendo las menores equivocaciones, porque no tenemos margen de error. Más allá de que la coalición multicolor o la coalición del ajuste, como le decimos nosotros, ha hecho mucho daño y tiene un grado bajo de popularidad, en realidad las últimas elecciones las perdiste por 30.000 votos. Y creo que el escenario de disputa va a ser parecido. Yo no creo que las encuestas le estén dando tanta diferencia al Frente y a la coalición. Entonces creo que sin duda hay un elemento fundamental. Y creo que es importante lo que el Frente va a hacer en este año, que está discutiendo el programa. Creo que además después hay compañeros y compañeras que expresan liderazgos que son renovaciones de la propia izquierda en términos generacionales, y eso también es bueno, porque en realidad los proyectos políticos que no tienen renovaciones generacionales también terminan inconclusos. Y creo que sin duda está bueno que haya un menú de oferta. Está también Andrés Lima, está Vergara, está el Boca Andrade, hay mucha gente, por suerte. Después el Congreso decidirá a ver qué hacen. Está. ¿Por qué Yamandu Orsi? No me digas porque es del MPP, bueno, podés decirme lo que quieras, ni porque es del interior, porque está, eso que es de Canelones, el intendente Canelones tiene una aprobación de su gestión y que forma parte No, yo creo que Yamandu tiene algunas virtudes. Una es un compañero que forma equipos para trabajar, lo ha hecho en la Intendencia en estos 20 años, desde que está en la Secretaría General y ahora en el gobierno departamental. Ha sido un intendente frente amplista y que además tiene otra presentación electoral que me parece que sin duda también tiene mucho que ver con lo que también necesitamos para ganar el gobierno nacional, que trasciende fronteras partidarias. Y en realidad el gobierno se gana mediante elecciones y con el 50% de los votos más uno válidos, ¿no? En primera o en segunda vuelta. Y bueno, y para eso necesitas tener un conjunto de votos que trasciendan también incluso por lo menos la proyección de votación que hoy tiene el Frente Amplio. Hoy tenemos un piso muy importante, ojalá hubiéramos tenido ese piso en las elecciones anteriores, en 2019, se habla de entre 40 y 43%. Eso te puede posibilitar a vos tener una muy buena elección en primera vuelta, incluso tener mayorías parlamentarias. Pero bueno, en caso de pasar a segunda vuelta, necesitas también un candidato que tenga capacidad de amplitud. Y yo creo que Yamandu, por lo menos en esas dos cosas, representa equipo, amplitud. Y bueno, y también tiene un lenguaje también llano con la sociedad, que eso también es importante, porque a veces los políticos hablamos en FM y la sociedad está en AM, y creo que sin duda... candidato. Sí, porque esas son virtudes de candidato. Sí, claro. Pero después si gana tiene que gobernar. Y bueno, y también tiene una experiencia de gobierno en los 20 años de la Intendencia que sin duda
La intendencia de Canelones no es una intendencia fácil, es un país en sí mismo, tiene el área rural, tiene zonas densamente pobladas, tiene problemáticas diferentes. Lucía siempre dice que Canelones es como un Uruguay chiquito. Creo que en ese sentido es bueno. El proceso de gobierno departamental no tiene nada que ver con el gobierno nacional, pero bueno, también en un proyecto del Frente Amplio creo y que... algo que ver tiene, porque ahí tenés que usar la lapicera, ¿no? Sí, pero bueno, tenés mayorías automáticas, tenés otro tipo de cosas, pero creo que también lo otro es, en realidad, creo que esto debería ser un gobierno, en caso que gane el Frente Amplio, un gobierno que inicie un nuevo ciclo de cambios. Yo creo que Yamandú puede ser un compañero que pueda servir para eso. Gonzalo, en la elección, voy a tomar como referencia, la elección interna del Frente Amplio, el Partido Socialista presentó, bueno, no solo el Partido Socialista, una agrupación que por otra parte se han conformado ya como corriente, ¿no? No hace tanto tiempo, hablamos de eso hace poco. La integran otros sectores, me acuerdo de 5005, creo que gente de Constanza, en fin, varios sectores del Partido Socialista, presentaron una candidatura a la presidencia del Frente Amplio, que fue la tuya, ¿no? Queriendo marcar para mí, grosso modo, digamos, un perfil como más a la izquierda o más tradicionalmente Frente Amplista. No sé si esos son los términos, pero vos me lo corregís todo. Pero ahora van a evaluar algo así también para una candidatura a la presidencia, independientemente de los nombres, que ya sé que ahora están en la cuestión programática. ¿Ustedes están buscando eso como un perfil de ese tipo? Mira, primero comparto algo de lo que decía Daniel en el arranque. Yo creo que está bueno que el Frente tenga diversidad de propuestas en términos de candidaturas y que se expresen lo más posible las diversas corrientes de ideas, miradas que existen dentro del Frente, más allá de que pueda haber confluencia también entre corrientes o miradas en función de los objetivos estratégicos que tenemos por delante, ¿no? Lo segundo que creo es que esta no es una evaluación para hacerla en términos de interna, ¿no? Es una evaluación para hacerla en términos de país, de proyecto de sociedad. Y yo creo que lo que necesita el Uruguay de un nuevo gobierno del Frente, después de esta etapa tan dura que vivimos, después de una revisión autocrítica que creo que tenemos que internalizar, también asumir, necesita mucha audacia, necesita disposición al cambio en serio. No necesita conservadurismo, no necesita tibieza, digamos, ¿no? Necesita un proyecto decidido y liderazgos dispuestos a llevar adelante ese proyecto. Y para eso, bueno, hay que mirar el ¿Pero qué le carácter decís a los que te dicen, bueno, de repente eso en la interna del Frente Amplio o entre los Frente Amplistas está bien, pero cuando vas a un balotaje eso se enfrenta con una parte de la sociedad que te dice alegro ma non troppo? Yo el mito del corrimiento al centro como explicación para todo, no lo comparto. O sea, creo que ya mito. Nos ha hecho así, creo que es un mito. Creo que es un mito porque creo que la derecha incluso ha demostrado en el mundo que con expresiones más contestatarias, más rebeldes, etcétera, logra ganar elecciones. Es decir, la sociedad hoy seguramente lo que espera es un proyecto político que resuelva buena parte de los problemas graves que estamos viviendo, ¿no? Algunos emergencias que ni siquiera esperábamos. ¿Polarice? Que polarice o no polarice, me parece que eso es una consecuencia, ¿no? Acá nadie tiene por objetivo polarizar. Por lo menos no nosotros, en el sentido de decir, queremos tensar con tal o cual otro, ¿no? Está bien, sí, como construcción de proyecto, pero yo creo que el objetivo político fundamental es construir condiciones para una sociedad más justa, más igualitaria, y eso implica confrontar con algunos intereses que no están dispuestos a llevar adelante un proyecto de país en esa dirección. Que eso no quiere decir no dialogar, no quiere decir eso, no quiere decir fomentar situaciones de violencia, etcétera, pero implica tener una orientación clara, audacia para llevarla adelante y capacidad de gestionar también un proyecto de ese tipo, ¿no? Y bueno, uno mirando los antecedentes, la capacidad de realización, de construcción de los distintos compañeros y compañeras, puede decir o esta compañera o compañero me parece mejor para este momento del país. Y creo que tenemos que llevar la fiesta en paz en ese sentido. Y bueno, decir, los desafíos fundamentales del Uruguay por delante, diversidad en el Frente Amplio y las opciones bien fundamentadas de cada uno, tratando de que sea lo mejor para el Uruguay, ¿no? ¿Popi, te convencieron? Sí. ¿Hacé la última? No. Convencieron a Popi. Bueno, muchas gracias, senador Daniel Cayani. Muchas gracias. Un gusto estar acá. Gonzalo Sibila.
Gracias, Poppy. Ahora nos vemos en el café. Gracias a todos y todas los que nos están mirando. Sigan poniendo like, sigan haciendo comentarios, sigan haciendo donaciones los que están haciendo. Y nos vemos ahora en el café con Víctor Hugo, Poppy. Adelante. Firma Digital Habitat es una plataforma para que todos los usuarios puedan subir, firmar y enviar documentos con la misma validez que la firma presencial, garantizando que todos son quienes dicen ser. Solicitala sin costo en nuestra web e identificate por única vez en cualquiera de nuestros locales para poder firmar desde donde estés. En Habitat, hoy más que nunca, te hacemos la vida más fácil. Porque vos conocés tu barrio mejor que nadie y sabés qué cambios le harían bien, participá con propuestas inclusivas, sustentables y comunitarias del 10 de abril al 22 de mayo. Presupuesto participativo. Ideas que transforman tu barrio. ¿Quiénes son ustedes? Espantosas criaturas. Son brujas, Macbeth. Sigamos nuestro camino. Este no es vuestro camino, sino nuestro escenario, caballero. Cuatro cosas que no te dicen sobre la reforma de la seguridad social. Primero, vas a trabajar más años. El gobierno quiere agregar 5 años a la edad mínima para jubilarte. Y además, que puedas trabajar hasta los 65 dependerá del mercado laboral y no de tu salud. Con esta reforma, más trabajadores estarán desprotegidos. Segundo, va a crecer lo que aportás a las AFAP. Mientras estas empresas se enriquecen con las comisiones que te cobran, tu jubilación dependerá de la inversión que ellas hagan con tu dinero. Y esto solo trae inseguridad para el futuro de tu jubilación. Desde que se creó este sistema, las jubilaciones que pagaron las AFAP fueron cayendo año tras año. Tercero, si se aprueba la reforma que propone el gobierno, en pocos años tendremos que volver a hacer una nueva reforma. La actual propuesta desconoce que los avances tecnológicos generan más ganancias para las empresas con menos puestos de trabajo. Es hora de pensar en nuevas formas de financiar el sistema. Cuarto, va a haber peores jubilaciones. Esta reforma te saca 30 sueldos. Esto es porque lo que propone el gobierno tiene como único objetivo reducir el gasto, bajando jubilaciones y pensiones. Aportar más años, cobrar menos tiempo, es decir, ahorran con tu calidad de vida. Esta reforma no es urgente ni justa. Otra reforma es posible. Durante la dictadura y el terrorismo de Estado, el penal de Punta de Rieles fue un campo de concentración para presas políticas de todo el país. Gracias a la solidaridad y al abrazo fraterno, resistimos y sobrevivimos. A los 50 años homenajeamos a las compañeras que ya no están y exigimos saber dónde están nuestras detenidas desaparecidas. Crisol, Asociación de Expresas y de Expresos Políticos del Uruguay. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos acompañan a través de YouTube, de Facebook, también de Cardinal TV. Les quiero recordar por última vez esta noche lo que vamos a hacer el viernes 19, el próximo viernes, en el Teatro del Galpón. Va a estar muy bueno, ya les estuve comentando a los invitados, pero les repito que vamos a contar con la presencia de Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, de Silvia Nane, senadora, Luoca Andrade, también Mario Vergara, va a estar Pepe Mujica. Va a haber una presencia importante, incluso alguna sorpresa. Va a estar Marco Teruggi e Ina Finogénova de Macondo. Va a ser tremendo. Y además un cierre artístico con Mauricio Ubal y su banda. Así que va a estar buenísimo. Sí. Y es gratis. Solo tenés que inscribirte ahí en el 092-982-986 y por favor lleva un alimento no perecedero para las ollas populares. Tengo una ahí que no, estoy para confirmarla todavía, por eso no digo el nombre, pero uno de esos que a vos te gusta mucho. Para justo para el bloque con el café con Poppy. ¿Ah, sí? Ah, sí, para el café con Poppy, pero todavía no está confirmado. Entonces no quiero adelantar. Poppy,
Hablemos un poco de esta semana, fue muy dominante lo del agua, pero quiero arrancar primero con la renuncia de Santiago González. Qué collage que hay ahí, ¿eh? Sí, no hay ni una buena para el gobierno. No. Para mí Julieta Zidane, que es la productora que nos hace este pizarrón, está enojada con el gobierno. Y con nosotros por el café frío. Con nosotros no debe estar enojada Julieta, pero con el gobierno sí. Ella es pero de armas tomar, Julieta. Sí, Santiago González es increíble, ¿no? La gente la adora. Y cuando fui con la excursión con Julieta, todo el mundo decía, esta chiquilina es bárbara. Y yo sé que es bárbara, Julieta. Pero te arma eso y pobre, el gobierno no le tira ni una buena, ¿no? Ni un cable, ¿no? Ni un cable le tira al gobierno, ¿no? Si le tira un cable por cárcel nomás. Escuchame una cosa, arranquemos con Santiago González. Qué increíble, ¿no? Todo empezó con Eduardo Preve diciendo, se atendió en el hospital policial, O sea sacó que medicamentos. yo tengo fuentes de salud y confirman que sí, que iba mucho. No solo una vez a darse. Y me parece que tenía dolor en la ciática, entonces iba a darse Oxa B12. Oxa B12, sí, pero... Yo te voy a decir la verdad, yo no pienso que esté mal que el director nacional del Ministerio del Interior se atienda en el hospital policial. Lo que pasa es que ellos, me refiero al oficialismo, armaron tal escándalo por Charles Carrera y eso, Sí. que ahora quedaron prisioneros de eso. Pero además- Calabria. Pero además porque mienten, porque una cosa es que vos digas nadie tiene que ir y lo sostenga, y después resulta que fuiste. ¿No? No, Entonces, y además el caso de Santiago González, primero dijo que habían usado su cédula. Y después resultó que sí había ido. sí, No, eso es medio imposible de levantar, ¿no? sí, no puede ser. No significa el fin político. El final político de Santiago González. Porque acordate de Calabria, renunció, pero después le pusieron de asesor. Sí, pero yo no sé si el peso dentro del Partido Nacional de González es el mismo que Calabria, ¿no? Es más o menos. Menos, González, me parece. No sé. Tampoco puede ser la torre ejecutiva un refugio de los Un aguantadero. aguantaderos, claro. Ya tuvieron bastante con Astesiano. Pero hay varios. Alguno que cayó de la jefatura de policía y es asesor. Calabria. Es un poco aguantadero. Por eso ¿no? digo, pero no sé si va. No sé, pero además. Lo extraño es que él solo se metió en la trampa, ¿no? Al mentir. Al mentir, claro. Porque Y si Preve no iba a largar eso, si no lo tenía recontra confirmado, creo que lo largó en M24. 24, sí, yo lo escuché. Empezó a trabajar en M24. Eduardo Preve es un gran periodista, eso es indiscutible. Pero además se las tiene media jurada, me parece, ¿no? Porque lo que hicieron en Canal 10, Sí. no digo que haya una cosa de vendetta personal, pero ha sido tendencia Preve por eso, ¿no? Pero además González tenía varias denuncias en contra, ¿no? Y tenía, sí. Por mobbing, por acoso laboral. Mobbing. Mobbing, sí. Qué sofisticado, Popo. Acoso laboral, por prepotear, digamos. Que quedaron ahí en agua de borrasca, digamos. ¿Cómo está? Pero ¿Es menor? no es Mirá que el director nacional de convivencia y eso, el que iba a los conflictos estudiantiles. Lo tigió Jerónimo. Sí, pero Jerónimo es luminoso. Y hubo esta semana nuevamente conflicto. En el Damaso fue ocupado, hubo desalojo, Sí. o se fueron antes del desalojo. El viernes los estudiantes del IABA cortaron a Eduardo Acevedo 18, la policía les quería dejar, y no querían, no sé si al final cómo se resolvió ese corte. Sigue habiendo conflictividad estudiantil y sigue habiendo presencia policial, ¿no? O sea, mandan a la policía, incluso en el desalojo del Damaso creo que mandaron uno de esos lanzaagua que compraron, no lo usaron. El guanaco. Un guanaco. No lo usaron, pero lo mostraron. Lo mostraron, Popi. Y lo mostraron frente a una ocupación de estudiantes de secundaria, o sea, todos chiquilines menores de edad. Menor de edad, claro. ¿Qué significa eso, Popi?
Y es parte de toda esta Primero lo compran, después lo ofensiva muestran. conservadora, ¿no? ¿Estarán pensando en usar ese tipo de cosas si hay conflictividad? No lo van a comprar de gusto. A un momento van a querer usarlo. Van a querer estrenarlo, por lo menos. Claro. A ver si funciona. Son complicados esto, Popi. Popi, hablando, imagínate que usen un carro lanzaagua Agua salada. con agua salada. Con agua salada va a ser. Popi, ¿viste esto del ministro de Ambiente, Robert Bouvier? Sí, después yo he preguntado hoy en la mesa. Explicar bien la diferencia entre lo potable y lo bebible, ¿no? Técnicamente, Sí. puedo estar zanateando un poco, aunque algo manejo. El agua potable tiene determinadas propiedades organolépticas. Eso significa determinadas propiedades de turbidez, olor. de color, y tiene que ser insípida, sabor, y determinadas concentraciones admisibles, por ejemplo, de sales, ¿no? De sodio, de cloro. Si supera eso, o se ven modificados esos parámetros, en términos técnicos ya no es potable, Claro, por eso eran los 40 miligramos, ahora estamos en 400 por ejemplo. de sodio. Pero puede ser bebible, en el sentido de que, eso es lo que ellos quieren decir, ¿no? Que uno lo puede tomar, le puede resultar media fea o lo que sea, pero no necesariamente afecta a la salud. Hay aguas que no pueden ser bebidas, ¿no? Yo no sé si la agua que está ahora en la canilla puede ser bebida. Mira que yo la probé y está brava. Está brava, sí. Está brava. Aunque te digan que solo los hipertensos o los... No. Vos tomás esa agua y te da la sensación... Yo te digo, mi perro no la quiere. Es fea de gusto. Es fea. Pero ahora dicen los dermatólogos que no te podés ni bañar con esa agua. Porque te puede resecar la piel, hay que usar hidratante, la gente que tiene piel... A mí me mató cuando la Sociedad de Dermatología dice que la gente que tiene pieles sensibles tiene que bañarse con agua embotellada. Me hizo acordar, ¿te acordás de aquella Mariana Nanis era? Que se bañaba con agua Salus, agua Evian. Sí. Hay que tener plata para bañarse con agua embotellada, ¿eh? Con Perrier. Con Perrier, pero incluso con agua Salus. Otras se bañaban con leche de cabra, ¿no? Y, bueno, pero no vamos a volver a... Jackie Onassis. Jackie Onassis. O Jackie Bouvier. O Jackie Kennedy. No sé. O Jackie Bouvier no será pariente, no. Este tema del agua, que estuvimos hablando un rato con Daniel y Gonzalo, es tremendo, tremendo. Pero además hay una cosa que hay que dejarla bien clara, ¿no? Es que el proyecto, la represa de Casupá estaba pronta. Y que la propia ministra de Economía, Azucena Arbeleche, pidió prórroga a la CAF, porque se iba prorrogando un año el préstamo para que no venciera, ¿no? Y que seguramente en base a los recortes presupuestales que se hicieron en el primer año, se decidió no endeudarse. Eran 80 o 100 millones de dólares, no me acuerdo bien cuánto era. Y se podía hacer, que de repente llevaba 2 o 3 años. No es una cosa que se resuelva de inmediato. Lo que van a hacer de inmediato ahora es una especie de represa abajo de aguas corrientes. Esa que vos hablabas de $500.000, una cosa así. Que para paliar la situación. Quiero decirte algo, porque vos me vas a decir que soy como muy foca. Sí. Pero Tabaré era visionario, ¿no? En varias cosas lo demostró. Con el plan Ceibal, con aquel informe que hizo cuando empieza la pandemia, él ya estaba enfermo. Sí. ¿Te acordás que hace un informe grande Sí. que Botinelli siempre me lo destacaba? Fíjate que Sí, las cosas que sí. dice Tabaré, lo que hay que hacer para evitar que la pobreza, para evitar Sí. que... o sea, hace como... Es un informe completísimo donde dice todo lo que puede llegar a suceder. Eso se lo dijo, se lo presentó a... Se lo fue a llevar a la calle Pou. a la calle Pou. Incluso lo de Casupá se lo dijo en el momento del Se lo cambio. dio como fue una de las 2 carpetas que le dio y le dijo, esto es estratégico y es ya. Y ya está la plata. Y no le dieron pelota en ninguna, ¿no? Y mirá vos. Sí, pero hay una cosa también que vos has dicho, pero tampoco en los 15 años del FAS tuvo una preocupación por estos temas, ¿no? Grande. Sin embargo, cuando Tabaré consiguió los financiamientos para esto,
Sí. Porque eso hay que reconocer. Yo creo que efectivamente, se lo pregunté a Daniel, tal vez se subestimó. Pero lo cierto es que si se hubiese hecho eso que Tabaré le dejó financiado, estábamos zafando. El mundo ha subestimado el cambio climático. Hubiésemos zafado, Popi. Sí. Pero además el problema es que hay ahora la apuesta es al proyecto de Arasatí o Neptuno, ¿no? Que va a tomar agua del río de la Plata. Y que según los cálculos que le había dicho Ortuño acá, el representante del FAN, el directorio, 80 días por ahí va a haber agua salada, que con mucha salinidad, así que estaríamos tomando un agua parecida a la de ahora. Y que además el embalse tenía un problema con la cianobacteria, podía llegar a tener un problema. El embalse de no sé cómo se llama la reserva de agua dulce que guardan para esos momentos, no me acuerdo cómo se llama. Entonces, a corto plazo no aparece una solución muy La de Neptuno. la de Neptuno. Porque el polder, decís vos. Polder, ahí el está. polder. Quiero recordarte, sigo insistiendo con eso de la condición de visionario de Tabaré Vázquez, que cuando asume el gobierno de la calle Pau y al día 13 de marzo comienza los primeros casos, ¿no? El escándalo que hicieron porque había dejado el gobierno anterior 100 kits nada más de los que habíamos, cuando nadie sabía que venía la pandemia. Eso sí que es un evento catastrófico, completamente inesperado para el mundo. Pero hicieron un escándalo, como si la culpa de la progresión de casos y de la aparición de la pandemia fuera lo del kit. Después hicieron un escándalo, o antes habían hecho escándalo, por una donación que había hecho Uruguay para China. Y no sé si te acordás que cuando los chinos empezaron a mandar la Sinovac, le mandaban hasta con una frase de Tabaré Vázquez, ¿no? O sea, por lo menos había corrido esa información, ¿no? Y ahora que les dejaron una represa, o sea, un proyecto financiado, te dicen, pero no lo hicieron ellos. Pero eso no es la solución, porque la solución es esto que nunca se va a agotar el agua en 100 años, dice. O sea, no le sirve ni una ni la otra, ¿no? Y sí, yo creo que además va a tener que sacar agua del Atlántico a esta altura, porque en algún momento va a haber que desalinizar, ¿no? Sí, bueno, sí, cuando tiene mucha sal hay que desalinizar. Pero la idea es que el Río de la Plata, no, pero la idea de ellos es guardar agua dulce en un polder, en una especie de laguna gigante, yo lo que digo es que para los 60, 70, 80 días que el Río de la Plata está muy salado. pero yo lo que digo es que en el transcurso del tiempo, 10, 20 años, Sí. mientras sigamos con estos modelos productivos y con este cambio climático, yo sé, Israel utiliza agua del océano, del mar. Sí, pero hay que desalinizarla. Hay que desalinizar, es caro. Pero podemos llegar a terminar eso. Yo no sé qué pasa con el acuífero guaraní. Tampoco, si se puede sacar agua de ahí. Y técnicamente debe ser muy difícil, pero se debe poder, ¿no? Yo no sé nada, pero... No, pero vos fíjate una una cosa, profundidad, por ¿no? ejemplo, toda esta cosa del hidrógeno verde, esa empresa privada que va a Tacuarembó, va a traer agua del acuífero. Mm. ¿No? Es una empresa privada que es para exportar hacia el exterior, no para acá, para usar el hidrógeno verde. Entonces, no sé, hay que... Por eso yo decía, me parece que el Frente va a tener que meterle mucho cabeza al tema este ambiental y al tema este del agua. Más allá de la que le metió ya con ese proyecto que preveía lo que podía pasar. Ahora, ¿te acordás del gobierno de Valle? De Jorge Valle. Sí. Que muchos decían, bueno, e incluso los que lo defienden ahora, porque cuando pasan los años, mucha gente empieza a hacer una especie de campaña de reivindicación. O que sponsor la muerte. Sí. Y dicen, no, porque Valle tuvo que enfrentar no sé cuántas plagas, la aftosa, la crisis cambiaria, bancaria. No, pero plagas, ¿no? Yo me acuerdo de la aftosa, me acuerdo de la epidemia de meningitis, de no me acuerdo cuántas más que le tocaron. Y ahora te dicen que este gobierno otra vez, ¿no? La pandemia, sí, pero la la sequía. No, la diferencia está en los gobiernos, porque en los 15 años que gobernó el Frente Amplio, perdóname, pero también estuvo la gripe A, fue una epidemia, una pandemia. Hubo obviamente en 15 años un montón de situaciones y nunca vivimos esto, Popi. Esto es un problema de cómo se manejan las situaciones. Claro, por eso digo, había una solución con el tema del agua. Pero
Y lo único que nos vino de afuera que no se podía prever fue el COVID-19, ¿no? Eso. No, vos no podés prever que te va a venir el COVID-19, pero podés prever que va a haber epidemias. Y parece que va a haber más epidemias. Pero es obvio, Pepi. Saltan los virus, hay interacción ser humano-animales, saltan virus de seres que cruzan la barrera interespecie. Bueno, pero ahí estaba el sistema de salud, ¿no? Yo lo que te digo es que cuando acá vino la gripe A, que fue una epidemia, no fue como el COVID-19, pero fue una epidemia, y acá no te voy a decir que fue coser y cantar, pero se manejó. 2008 creo que fue, gobierno de Tabaré. Y así una cantidad de eventos que no te puedo ni citar porque no recuerdo, pero sé que debe haber habido sequía, debe haber habido inundaciones, problemas. Manejó lo del dengue. Se manejó todo, Popi. Porque lo que cambia en realidad no es que los gobiernos de derecha están meados por los perros. Entonces tienen mala suerte. Hay una forma de gestionar los problemas que, con todos los defectos que puede haber tenido la izquierda, por lo menos los manejaba de una manera en que vos podías seguir tomando agua de la canilla, de una manera en que seguía creciendo el salario real, de que no te caía gente en la pobreza, porque si toda la forma de manejar una catástrofe o un evento de este orden es con este impacto, sí. ¿Qué va a pasar si se prolonga estas restricciones con el agua salada? ¿Va a pasar lo mismo con los tapabocas y con los guantes cuando empezó la pandemia? Que se fueron para arriba. Por lo pronto de lo que hemos visto en estos días, no sé si en tu barrio cómo está la cosa, pero te vas a veces a los supermercados o a los almacenes a buscar agua embotellada. A mí me pasó de no conseguir, por lo menos los bidones grandes. Yo le compro a mis niños, ¿viste? Los mando a la escuela con una botellita de agua, ¿no? Porque el agua, ahora creo que están solucionando eso en la propia escuela, de tener aguas con bidones. Pero bueno, mis hijos chicos me dijo, che, el agua está intomable. Y como yo sé que está intomable y además son chicos, digo, no, te voy a mandar con agua embotellada. Y yo gasto plata en eso, ¿no? Sí, sí. Pero puedo hacerlo. Pero me doy cuenta de que puedo hacerlo. Puedo hacerlo durante un tiempo. Tampoco voy a transformar un presupuesto nuevo. Un bidón de 6 litros cuesta 130 pesos. Sí. Y tenés que usarlo hasta para armar el mate. Sí, el mate, el café, el té, todo. Mi hija dice que le seca la piel. Como ella tiene dermatitis, ahora no sé si no tengo que usar... No, pero es un tema, ¿no? Sí, pero un tema, pero necesitas un tanque de agua arriba para que caiga. Si no, ¿cómo haces? O comprarle crema hidratante, en fin, no sé. Son gastos que se te van sumando porque el agua no está en condiciones. Y yo creo que eso está claro. Popi, ¿qué me decís de esto? Que también hablamos con Daniel y con Gonzalo sobre el cambio en la negociación colectiva, un cambio muy duro, ¿no? Sí, es parte. Yo creo que hay las patronales están ensoberbecidas, ¿no? Están como. Es la hora nuestra, digamos, ¿no? Fíjate lo que decíamos de la fábrica Ricard, que dejó de fabricar, ¿no? La Codique. La Codique. Y las declaraciones de este hombre de la Cámara de Industria, Peche, ¿lo viste? Sí, lo escuché. Me contaron, sí. Entonces, hay. Y además vos fíjate esto que aprobaron con el cambio en la ley de negociación colectiva. Si en una empresa no hay sindicato, que en muchas empresas no hay sindicato, y defiende el sindicato de la rama, ¿no? Negocia con los trabajadores y el sindicato de rama no puede intervenir. Imagínate eso. Empresas que son medio porte, que de repente no tienen comercio sobre todo. ¿Qué van a negociar? ¿Qué fuerza tienen Yo para me negociar? acuerdo, yo qué sé, como tiendas de esas que venden, que importan productos de China, y donde, viste que todos chinos a esta altura, pero donde los trabajadores van a comisión aparte del sueldo, ¿no? De lo que venden. Va a ser difícil negociar ahí. Si fue así, no puede intervenir. Entonces, hay una ofensiva muy... Por eso, yo creo que efectivamente
el gobierno tiene una huida hacia adelante, apura a resolver cambios que prometió, pero cambios estructurales para satisfacer a su base social, ¿no? Para satisfacer a los mayagüeros, a los empresarios, ¿no? Que esa es la lógica de todo esto. Por eso yo decía, la coalición no se rompe no solo por los cargos, sino porque hay coincidencias ideológicas en algunos aspectos. Aunque puede irse a la coalición y votarla, aparte. Viste que Sebastián da Silva dijo que los une el espanto. Sebastián da Silva, Sí. citando a Borges. Se sinceró. Igual me impresionó. Sí. No lo esperaba citando a Borges, ¿no? Pero el espanto en ese caso es la izquierda para ellos. También citó Damas Gratis, ¿no? Una vez. ¿Y citó a Damas Gratis? Damas Gratis en una sesión, sí. Es versátil. Si te cita Borges, te cita Damas Gratis. Se pelea con Elegante que lo que. ¿Te acordás que Elegante que lo que le iba a hacer un juicio? Sí. ¿Eh? No, pero ¿Qué personaje Sebastián da Silva, no? Tiene varios personajes este gobierno. Y uno en caída, ¿no? En caída libre, aparentemente. Gustavo Penodé, ¿no? Sí, que como legislador todo el mundo decía que era como lo más potable, más negociador. El cuadro, digamos. Pero tata las manos, ¿no? Sí, lo que viene complicado es el tema de qué va a hacer el Frente Amplio y el PIT-CNT con la ley con el plebiscito contra la reforma de la seguridad social. Por ahí me escuché que en el frente hay mucha gente que dice que no es conveniente, ¿no? No sé si hay quórum para eso. No sé, porque además ahí tienen problemas. Hay un documento de la trabajadora de la seguridad social que tiene, entre otras cosas, eliminar la SAFAT. Eso el frente difícil que te lleve. Pero además hay una valoración del momento del plebiscito, porque sería con las elecciones nacionales. Y la única experiencia donde se ganó fue con la del agua en el 2004. Y era otro país, otro momento, otra situación, ¿no? Eso es lo que dicen, que se oponen al plebiscito. Después, con la ley de caducidad no funcionó. Tampoco le funcionó a la derecha con el tema de la reforma de Vivir sin Miedo, no de Larrañaga. Es muy difícil Sí, pero no sé, no tengo claro. ¿Qué dice el informe de Corseñac? ¿Pidieron un informe de Corseñac en el PCNT? Sí, ¿Ya está? dice que se puede hacer solo por enmienda inconstitucional. Y la diferencia de la enmienda es que vos no podés, como un referéndum, decir sí o no. Tenés que proponer un cambio articulado. Como el agua propuso, acordate que era que solo entidades públicas podían potabilizar y distribuir el agua, ¿no? Y acá tendrían que proponer eso. Y ahí hay que ponerse de acuerdo en el texto que acompañe el plebiscito. Es complicado. No es fácil. Es complicado, Popi. Bueno, Popi, Bueno, nos vemos el viernes, en en el Galpón. Dejamos entonces esa invitación para la gente. Inscríbanse en el 092-982-986. El viernes a las 20 va a arrancar, porque vamos a hacer el programa en vivo con público, pero ustedes lleguen antes, porque así se van acomodando. No vayan a llegar a las 20, que van a llegar con eso de empezar. Gracias a todos y todas los que nos han acompañado. Soy Leandro Grille y esto fue Legítima Defensa, segunda dosis.